Mi hijo Carlos Eduardo llevaba 3 años viajando por el mundo, construyendo rascacielos en Dubái, o al menos eso era lo que mi nuera Verónica me repetía cada vez que yo preguntaba por qué él nunca llamaba. Verónica siempre tenía una respuesta perfecta con esa sonrisa educada que mostraba todos los dientes, pero que nunca le llegaba a los ojos. Es la diferencia horaria, suegra, me decía, mientras se arreglaba el cabello impecable. Él es un arquitecto muy importante. Ahora está en reuniones todo el día. Usted sabe cómo es la vida moderna. Ya no hay tiempo para nada. Y yo, doña Elena Ramírez, una mujer de campo que aprendió a leer el clima en las nubes, pero que apenas sabe usar un teléfono inteligente, le creí. Quise creerle. Dios sabe que quise creerle porque la alternativa era pensar que mi propio hijo me había olvidado. Pero todo eso, toda esa fachada de cristal brillante y mentiras doradas, se hizo pedazos un sábado por la mañana en el mercado municipal de Valle de Bravo. Fue allí, entre el olor a cilantro fresco y el bullicio de la gente, donde un hombre desconocido puso un paquete en mis manos. Me miró a los ojos con el terror de quien sabe que está firmando su propia sentencia, y me susurró una frase que todavía me despierta por las noches. Su hijo la necesita, doña Elena. No confíe en nadie. Véalo usted sola. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el envoltorio, y antes de que yo pudiera siquiera preguntar su nombre, desapareció entre la multitud como si fuera un fantasma, dejándome allí parada con el corazón galopando y un paquete envuelto en papel marrón que pesaba más que una lápida. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Regresé a mi camioneta con las piernas temblando. Ese sábado había comenzado como cualquier otro en los últimos 3 años, 3 meses y 8 días desde que Carlos se fue. A mis 68 años, había aprendido a encontrar consuelo en la rutina. Después de la misa de 7 en la parroquia de San Francisco de Asís bajaba al mercado. Era mi ritual. Saludar a don Pepe en la carnicería, escoger los tomates más rojos, fingir que compraba para una familia grande cuando en realidad, en mi enorme rancho La Esperanza, solo vivíamos mis recuerdos y yo. Desde que mi esposo don Rogelio falleció hace 2 años, el silencio se había convertido en un huésped más en la casa. Un huésped pesado, frío, que se sentaba conmigo a la mesa y dormía a mi lado en la cama vacía. Mientras conducía de regreso al rancho, el paquete en el asiento del copiloto parecía irradiar un calor extraño. No era grande, apenas del tamaño de un libro, pero sentía que llevaba una bomba allí dentro. El camino de tierra hacia La Esperanza nunca se me había hecho tan largo. Cada bache, cada curva, rodeada de pinos y neblina que yo conocía de memoria, me parecía ajena esa mañana. ¿Quién era ese hombre? Llevaba el uniforme de una empresa de transportes. Tenía las uñas sucias de grasa y la mirada de un animal acorralado. ¿Por qué me conocía? ¿Y por qué dijo que mi hijo me necesitaba? Carlos está en Dubái, me repetí en voz alta, aferrándome al volante como si fuera un salvavidas. Está diseñando hoteles de lujo. Verónica me mostró las fotos de los planos la semana pasada, pero en el fondo esa intuición de madre, esa voz que había intentado callar durante 3 años, empezó a gritar. Llegué al rancho y estacioné la camioneta bajo el viejo roble. Capitán, mi perro pastor alemán, corrió a recibirme ladrando y moviendo la cola, pero se detuvo en seco al ver mi cara. Los animales saben, ellos huelen el miedo mejor que nadie. Entré a la cocina por la puerta trasera, esa misma puerta que mi Rogelio cruzó miles de veces con sus botas llenas de lodo después de revisar el ganado. La casa olía a café rancio y a soledad. Puse el paquete sobre la mesa de madera maciza, esa mesa donde habíamos celebrado tantas Navidades, donde Carlos hizo sus tareas de la escuela, donde alguna vez fuimos una familia ruidosa y feliz. Ahora el único sonido era el tic-tac del reloj de pared, contando los segundos de una vida que estaba a punto de cambiar para siempre. Mis manos arrugadas y manchadas por el sol de toda una vida de trabajo temblaban al romper el papel marrón. No usé tijeras, lo rasgué con desesperación. Dentro encontré 3 cosas: una memoria USB, una carta doblada apresuradamente y una fotografía. Fue la fotografía lo que detuvo mi corazón en seco. El aire se escapó de mis pulmones y tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caer al suelo. La imagen no mostraba a mi hijo en un traje de diseñador ni en una oficina moderna con vista al desierto de los Emiratos. No, la foto mostraba a Carlos Eduardo, mi orgullo, mi muchacho fuerte de pie, frente a una pared de concreto gris,
sucia y descascarada. Estaba pálido, casi transparente, con ojeras profundas que le comían el rostro y una barba descuidada que lo hacía parecer 10 años mayor. Pero lo que me heló la sangre no fue su aspecto físico, sino dónde estaba. Detrás de él se veían claramente unos barrotes oxidados, y en sus manos sostenía un periódico local, El Sol de Toluca. La fecha era de ayer, 14 de junio. Ayer. Mi hijo no estaba en Dubái. Mi hijo no estaba al otro lado del mundo construyendo el futuro. Mi hijo estaba aquí en México sosteniendo un periódico local de ayer, encerrado como un criminal o un animal enfermo. Y la mirada. Dios mío, esa mirada. No había brillo, no había vida. Solo había un terror mudo, una súplica silenciosa que atravesaba el papel fotográfico y se clavaba directamente en mi alma. Sentí un dolor físico en el pecho, agudo y punzante, como si me hubieran arrancado el corazón sin anestesia. Todo giró a mi alrededor. Las mentiras de Verónica, las excusas sobre la mala conexión de Internet, las videollamadas borrosas que duraban menos de un minuto, los regalos que supuestamente él enviaba pero que nunca llegaban. Todo cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. Tomé la carta con dedos entumecidos. La letra era nerviosa, llena de borrones, escrita por alguien que tenía mucha prisa. Doña Elena, soy Javier. Trabajo haciendo entregas para la clínica El Renacer cerca de Toluca. Su nuera me paga para llevar paquetes, pero no puedo más con mi conciencia. La semana pasada vi a su hijo a través de una ventana en el pabellón de seguridad. Él no está de viaje. Lleva encerrado allí 3 años. Lo tienen sedado, lo tienen aislado. Él me vio y puso su mano en el vidrio. No dijo nada, pero sus ojos. Tengo hijos, señora. Si alguien le hiciera esto a mis hijos, yo querría saberlo. No confíe en la señora Verónica. Ella es quien firma las autorizaciones. Vea el video en la memoria USB. Y por el amor de Dios no diga que fui yo. Tengo miedo. Dejé caer la carta sobre la mesa. Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito que nacía desde las entrañas. Toluca, a 40 minutos de aquí. 40 malditos minutos. Durante 3 años yo había estado rezando por mi hijo, pensando que estaba cruzando océanos, encendiendo veladoras a la Virgen de Guadalupe para que lo cuidara en tierras árabes, y todo ese tiempo, él estuvo a menos de 1 hora de distancia, respirando el mismo aire frío de nuestras montañas, probablemente mirando hacia el sur, hacia donde está este rancho, esperando a que su madre viniera por él. Y yo no fui. Yo me quedé aquí creyendo en las palabras dulces de una víbora. La rabia comenzó a reemplazar al dolor, una rabia caliente, líquida, que subía por mi garganta. Recordé la cara de Verónica el domingo pasado cuando trajo a mis nietos Sofía y Mateo a visitarme. Ella vestía un conjunto de marca. Conducía la camioneta nueva que supuestamente Carlos le había regalado desde el extranjero, y me miraba con esa condescendencia que me reservaba siempre. «Ay, suegra, usted cada día está más olvidadiza», me dijo cuando no encontré mis lentes que ella misma había movido de lugar. «Quizás deberíamos ir pensando en contratarle una enfermera. No quiero que le pase nada aquí sola». Maldita sea. No era preocupación, era control. Ella me estaba preparando. Estaba sembrando la duda en mi mente y en la de todos, haciéndome creer que yo estaba perdiendo la cabeza mientras ella tenía a mi hijo encerrado en una jaula de oro y locura. Miré la memoria USB. Era pequeña, negra, inofensiva, pero Javier había dicho que ahí estaba la verdad. Mi esposo Rogelio, que en paz descanse, siempre fue un hombre desconfiado de esos antiguos que creían que los papeles hablan más que las personas. Él me compró una computadora portátil hace años para que te conectes al mundo, vieja, me decía. Casi nunca la usaba, pero hoy la saqué del cajón del escritorio, le quité el polvo y la encendí. Mis manos torpes conectaron el dispositivo. Había 6 archivos de video, todos con fechas de los últimos meses. Hice clic en el primero. La pantalla mostró mi propia sala de estar, pero la toma era desde arriba, desde un ángulo extraño cerca de la moldura del techo. Me quedé paralizada. ¿Quién había grabado esto? La fecha en la esquina inferior derecha marcaba un martes de noviembre del año pasado. Yo recuerdo ese día. Es el día que voy al grupo de oración en el pueblo. La casa debería haber estado vacía, pero en el video la puerta principal se abrió. Entró Verónica. No tocó el timbre. Usó su propia llave, esa copia que le di por emergencias. Entró caminando con una seguridad propietaria, sin la máscara de nuera dulce. Su rostro estaba duro, frío,
Fue directo al mueble donde Rogelio guardaba los documentos importantes del rancho. La vi sacar carpetas, abrir sobres, tomar fotos con su celular página por página. Se movía rápido como una ladrona experta, revisando escrituras, estados de cuenta, testamentos. Luego sacó algo de su bolso, un frasco de pastillas. Fue a la cocina, abrió mi pastillero semanal, el que yo preparo con tanto cuidado para mi presión arterial, y cambió mis pastillas. Sacó las mías y puso otras idénticas en forma, pero de un tono ligeramente diferente. Sentí que el estómago se me revolvía. Las náuseas me golpearon con fuerza. Durante meses me había sentido mareada, confundida con sueño todo el día. Es la edad suegra, decía ella. Es la demencia senil que empieza mamá, me decían mis propios nietos, repitiendo las palabras de ella. No era la edad. Me estaban envenenando, me estaban drogando para que no pudiera pensar, para que no pudiera luchar, para que no pudiera descubrir que mi hijo estaba pudriéndose en una celda a 40 minutos de mi abrazo. Cerré la computadora de golpe. El sonido resonó en la cocina vacía como un disparo. Me levanté de la silla. Ya no me temblaban las piernas. El miedo se había evaporado, quemado por el fuego de una indignación que solo una madre puede sentir. Miré la foto de mi hijo una vez más. Esos ojos tristes hundidos me pedían ayuda a gritos. «Te voy a sacar de ahí, mijo», dije en voz alta, y mi voz sonó ronca terrible como la de mi difunto esposo cuando alguien se metía con su familia. «Aunque tenga que quemar el mundo entero, te voy a sacar de ahí. Y esa mujer va a desear nunca haber cruzado el camino de una Ramírez». En ese momento mi celular vibró en la mesa. Era un mensaje de Verónica. «Suegra, voy para allá con los niños. Llevo unos documentos que necesito que me firme para el seguro de vida de Carlos. Es urgente. Prepare café». Miré el mensaje. Miré el paquete. Miré el reloj. Tenía 1 hora antes de que la víbora entrara por mi puerta. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Ya no había tiempo para llorar. Doña Elena, la viuda triste, acababa de morir en esa cocina. Ahora solo quedaba la madre. Y una madre herida es el ser más peligroso de la creación. Escondí el paquete, la memoria USB y la carta de Javier en el único lugar donde sabía que Verónica jamás buscaría, dentro de la vieja caja de herramientas de mi esposo Rogelio, en el fondo de la despensa, detrás de los costales de maíz. Ella odiaba ese cuarto. Decía que olía a viejo, a campo, a todo lo que ella despreciaba, pero que irónicamente pagaba sus lujos. Me lavé la cara con agua helada, intentando borrar el rastro de las lágrimas y, sobre todo, intentando calmar el temblor de mis manos. No podía permitir que ella notara nada. Tenía que ser la actriz de mi vida. Tenía que interpretar el papel que ella había escrito para mí. Durante estos 3 años, la viuda triste, la anciana despistada, la suegra inofensiva que ya no entiende cómo funciona el mundo. Mientras esperaba que llegara, me senté en la silla mecedora del porche, esa que rechina con cada vaivén, y dejé que mi mente viajara hacia atrás, buscando las señales que ignoré, porque las hubo. Dios sabe que las hubo, pero el amor de madre a veces es una venda muy gruesa en los ojos. Recordé la despedida de Carlos. No fue en el aeropuerto, fue aquí en este mismo porche. Él estaba inquieto, sudaba frío, a pesar de que era una tarde fresca de marzo. No me miraba a los ojos. Me abrazó con una fuerza desesperada, como si se estuviera ahogando. «Mamá, cuídate mucho. Hazle caso a Verónica, en todo ella sabe lo que hace», me dijo. Su voz temblaba. Yo pensé que eran nervios por el gran proyecto en Dubái. Ahora sé que era terror. Terror puro de un hombre que sabe que está caminando hacia una trampa tendida por la mujer que duerme a su lado. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y aprovecha para suscribirte. Tal vez esta historia también sea un poco tuya. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? Tú también sientes que tu voz es silenciada en casa. El sonido de un motor potente rompió el silencio del valle. Era ella. La camioneta blanca inmaculada contrastaba violentamente con el polvo y la sencillez de mi rancho. Verónica bajó primero. Llevaba unos lentes de sol enormes que ocultaban la mitad de su rostro, pero no podían ocultar la rigidez de su mandíbula. Bajó como quien baja a un chiquero, con cuidado de no ensuciar sus zapatos de diseñador. Detrás de ella bajaron mis nietos Mateo y Sofía, y eso me partió el alma otra vez. No corrieron a abrazarme como antes. Bajaron en silencio, con la cabeza gacha, como soldaditos marchando en un desfile fúnebre.
Hola, suegra, gritó Verónica con esa voz chillona y falsamente alegre. ¡Ay, qué cara tiene! ¿Se siente bien? ¿Se tomó sus pastillas hoy? La mención de las pastillas fue como una bofetada. Sentí una náusea repentina recordando el video que acababa de ver, sus manos de uñas manicuradas, cambiando mi medicina por veneno químico para aturdirme. Sí, hija, ya me las tomé, mentí, forzando una sonrisa que sentí como una mueca de dolor. Solo estoy un poco cansada. El clima, tú sabes. Ella se acercó y me dio un beso al aire sin tocar mi piel, como si temiera contagiarse de mi vejez. Olía a perfume caro, a ese olor dulce y empalagoso que ahora me parecía el hedor de la traición. Pues tiene que cuidarse, doña Elena. Ya sabe lo que dice el doctor Lemos, a su edad la mente empieza a jugar trucos. El otro día me dijo que había apagado la estufa y casi incendia la casa. ¿Recuerda? Claro que lo recordaba. O mejor dicho, recordaba su versión. Yo había apagado esa estufa. Lo juraría sobre la tumba de Rogelio. Pero cuando volví a la cocina el gas estaba abierto y la llama apagada. Ella estaba ahí mirándome con lástima teatral, diciéndome: «Ay, suegra, ya no se puede quedar sola. Es peligroso». Ahora entendía todo. Gaslighting, así le dicen los jóvenes. Me estaba volviendo loca a propósito, haciéndome dudar de mi propia cordura para justificar lo que planeaba hacerme. Me estaba cocinando a fuego lento, igual que a una rana en agua hirviendo, para quitarme el control del rancho, del dinero y de mi vida. Entramos a la casa. Los niños se sentaron en el sofá rígidos. «Vayan a jugar al jardín, mis amores», les dije con suavidad. «No, suegra, mejor que se queden aquí», interrumpió Verónica rápido, cortante. «Mateo es alérgico al polen y Sofía se ensucia el vestido. Además, no tenemos mucho tiempo. Vine por lo de los papeles». Se sentó a la mesa, sacó una carpeta de cuero y extrajo un documento lleno de letra pequeña. Puso un bolígrafo de oro encima y lo empujó hacia mí. «Es lo del seguro de vida de Carlos que le comenté por mensaje. Necesitan la firma de la beneficiaria secundaria para actualizar la póliza en el extranjero. Es un trámite aburrido pero urgente. Si no lo mandamos hoy por paquetería express, perdemos la cobertura. Firméle aquí en la ex». Miré el papel. Las letras bailaban ante mis ojos, no porque no pudiera leer, sino por la furia que me nublaba la vista. Leí el encabezado disimuladamente. No decía seguro de vida. Decía poder notarial amplio para pleitos y cobranzas y actos de dominio. Ella quería que le cediera el control total. Quería que yo firmara mi propia sentencia de muerte financiera y de paso la de mi hijo. Si yo firmaba eso, ella podría vender el rancho mañana mismo y meterme en un asilo sin que yo pudiera decir ni pío. «Ay, Verónica, se me olvidaron los lentes de lectura en la recámara», dije, haciéndome la tonta, la vieja inútil que ella creía que yo era, «y con esta luz no veo nada. Déjame el papel al rato que suba. Me los pongo, lo leo con calma y te lo firmo. Mañana te lo mando con Don Chuy, el lechero». La sonrisa de Verónica se tensó. Sus ojos, esos ojos fríos de tiburón, se entrecerraron 1 milímetro. «Suegra, no sea necia. Es solo una firma. Yo le leo lo que dice si quiere. No podemos esperar a mañana. Don Chuy es un borracho, capaz pierde el documento. Fírmele de una vez, confía en mí. ¿Acaso no soy la madre de sus nietos? ¿Acaso no he cuidado de Carlos todo este tiempo?» Esa frase, «he cuidado de Carlos», fue el detonante. Sentí un calor subir por mi cuello. «Tú no lo has cuidado», quise gritarle. «Tú lo tienes en una celda de concreto mirando a la nada». Apreté los puños bajo la mesa hasta que mis uñas se clavaron en las palmas. «Tienes razón, hija», dije con la voz más mansa que pude fingir. «Pero ya sabes cómo era Rogelio. Él siempre me decía: Elena, nunca firmes nada sin leerlo 3 veces, ni aunque te lo pida el Papa. Si firmo sin leer, siento que le falto al respeto a su memoria. Y hoy lo extraño mucho». Me llevé la mano al pecho y fingí un sollozo. Usé la carta de la viuda dolida. Sabía que Verónica despreciaba mis emociones, las veía como debilidad, y eso la haría retroceder. Ella soltó un suspiro de impaciencia, un sonido mezcla de resoplido y fastidio, y guardó el bolígrafo. «Está bien, suegra. ¿Qué drama hace por todo? Pero mañana a primera hora lo quiero firmado. No me haga venir en balde otra vez». Se levantó y fue al baño taconeando fuerte para mostrar su enojo. En ese momento aproveché. Me acerqué a Mateo, mi nieto de 7 años, que estaba calladito jugando con un carrito en el borde del sofá. Era un carrito viejo despintado que había sido de su padre. «Mateo, mi amor», susurré acariciándole el cabello. «¿Cómo está tu papá?»
Han hablado con él. El niño se puso rígido. Miró hacia la puerta del baño con terror puro en sus ojitos. No puedo decir nada, abuela, susurró él también casi inaudible. ¿Por qué, mi cielo? A la abuela le puedes contar todo. Mi mamá dice que papá está en el lugar de los castigos porque se portó mal, dijo el niño, y una lágrima gorda rodó por su mejilla. Dice que si hablamos de él o si te contamos algo, nos van a llevar ahí también. A la casa de los gritos. El mundo se detuvo. La casa de los gritos. Un niño de 7 años no inventa eso. Un niño de 7 años no debería saber qué es el miedo a ser encerrado. Verónica no solo tenía secuestrado a mi hijo, tenía secuestrada el alma de mis nietos. Los tenía aterrorizados, amenazados con el mismo destino que su padre si abrían la boca. Escúchame bien, Mateo, le dije agarrándolo de los hombros y mirándolo fijo. Nadie te va a llevar a ningún lado. Tu papá no es malo. Tu papá es un rey, y tú eres un príncipe. Y los príncipes son valientes. No le digas a tu mamá que hablamos, pero quiero que sepas que la abuela va a arreglar todo. ¿Me crees? El niño asintió dudoso, pero vi un destello de esperanza en su mirada. Verónica salió del baño ajustándose la falda. Bueno, ya nos vamos. Aquí huele a humedad y me está dando alergia. Acuérdese, suegra, mañana temprano. Y tómese sus pastillas, por favor, que hoy la veo muy pálida. No queremos que le dé un infarto. Y se quede aquí tirada sola, ¿verdad? La amenaza estaba ahí velada, pero clara. Si no cooperas, te mueres sola. Los vi subir a la camioneta. Cuando arrancaron, Verónica ni siquiera se despidió. Solo aceleró levantando una nube de polvo que cubrió mis flores. Me quedé parada en la puerta hasta que el ruido del motor se apagó en la distancia. Entré a la casa y cerré con doble cerrojo. Fui directo a la cocina y saqué el frasco de pastillas. Las tiré todas al inodoro y le jalé a la palanca. Vi cómo los pequeños comprimidos de colores giraban en el remolino de agua y desaparecían. Así se iba mi sumisión. Fui a la despensa, moví los costales y saqué la caja de herramientas. Saqué la memoria USB y la carta. Pero había algo más que necesitaba. Mi mente, ahora libre del veneno químico y llena de adrenalina, recordó algo que Rogelio me dijo en su lecho de muerte, algo que en su momento no entendí por el dolor del duelo. Elena, si algún día te sientes perdida, busca en el banco, no en la cuenta corriente. Busca en la caja fuerte 404. La llave está pegada con cinta adhesiva detrás del retrato de nuestra boda. Corrí a la sala. Descolgué el cuadro pesado con marco dorado donde Rogelio y yo sonreíamos jóvenes y llenos de sueños. Toqué el reverso de cartón. Mis dedos rozaron algo metálico y frío. Ahí estaba, una llave pequeña plateada. Verónica pensaba que estaba lidiando con una anciana senil. Pensaba que tenía el control. Pero cometió el error más grande de su vida, amenazó a mis cachorros. Mañana no iba a firmar ningún papel. Mañana doña Elena Ramírez iba a bajar al pueblo, pero no al mercado. Iba a buscar al viejo abogado de mi esposo, el licenciado Guerra, y después iba a buscar un arma, porque esta guerra apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció gris sobre Valle de Bravo, con esa niebla espesa que baja de la montaña y se mete hasta en los huesos. Me vestí con mi ropa de ir a la ciudad, no con los vestidos elegantes que usaba cuando Rogelio vivía, sino con una falda negra sencilla y una blusa cerrada hasta el cuello. Me miré al espejo y vi a una extraña. Mis ojos, antes cálidos, ahora tenían el brillo duro del acero. Guardé la llave plateada en el bolsillo interno de mi bolso, junto a mi pecho, donde pudiera sentir su frío contra mi piel a cada instante. Le dije a la empleada doméstica, la vieja Rosario, que iba a misa y luego a comprar medicinas. Mentir se estaba volviendo dolorosamente fácil. Era mi nueva armadura. Conduje la vieja camioneta Ford de mi esposo hacia el pueblo. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mientras el paisaje pasaba borroso por la ventana, mi mente no dejaba de rebobinar los últimos 3 años, buscando cada grieta, cada pequeña humillación que dejé pasar por alto. Recordé la Navidad pasada. Verónica llegó con regalos supuestamente enviados por Carlos desde Dubái. Para mí, una mascada de seda azul. «Es seda árabe, suegra carísima», me dijo con esa voz melosa que ahora me daba asco. Yo lloré de emoción acariciando la tela como si fuera la piel de mi hijo. Pero días después, al lavarla, vi la etiqueta pequeña, casi invisible en una esquina. Hecho en Moroleón, Guanajuato. En ese momento pensé que era un error o que quizás Carlos la había comprado antes de irse. ¡Qué estúpida fui! No era un regalo de mi hijo, era una burla.
Verónica había comprado cualquier trapo barato en el mercado para callarme la boca riéndose por dentro de la vieja ignorante que acariciaba poliéster pensando que era amor de su hijo. Ese recuerdo me hizo pisar el acelerador. La rabia es un combustible poderoso pero peligroso. Llegué al centro de Valle de Bravo y estacioné lejos en una calle lateral para que nadie viera la camioneta. Caminé rápido con la cabeza gacha hasta el despacho del licenciado Ernesto Guerra. Ernesto había sido el mejor amigo de Rogelio desde la infancia, su compadre, su hermano de otra madre. Si había alguien en este mundo lleno de lobos en quien podía confiar era él. Su oficina olía igual que hace 20 años a tabaco viejo, a madera pulida y a leyes antiguas. Cuando su secretaria me anunció, Ernesto salió a recibirme. Estaba más viejo, más encorvado, pero su mirada seguía siendo la de un halcón. Elena exclamó tomándome las manos. ¡Qué sorpresa! Pensé que ya no salías del rancho. Tu nuera me dijo que estabas muy delicada de salud, que ya no reconocías a la gente. Sentí un golpe en el estómago. Otra mentira, otra piedra en el muro que ella había construido alrededor de mí. Ernesto, necesito que cierres la puerta, dije. Y mi voz sonó tan grave que él obedeció sin chistar. Y necesito que apagues tu teléfono. Lo que te voy a contar puede hacer que nos maten a los dos. Nos sentamos. Le conté todo. Le mostré la foto de Carlos en la prisión disfrazada de clínica. Le hablé de las pastillas cambiadas, del terror en los ojos de mi nieto Mateo, de la amenaza velada de Verónica. Ernesto escuchaba en silencio, pero su rostro pasaba del asombro a una furia contenida. Cuando terminé, él se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. «Esa mujer es el diablo», Elena murmuró. «Hace 6 meses vino a verme. Quería iniciar un juicio de interdicción contra ti. Quería que un juez te declarara mentalmente incompetente para asumir ella la administración total del rancho y de las cuentas de Carlos. Yo la corrí de mi oficina. Le dije que mientras yo viviera nadie tocaría el patrimonio de mi compadre Rogelio, pero no sabía que tenía a Carlos secuestrado. Pensé que él realmente estaba en Dubái, ignorando a su madre por ambición. Ella me dijo que tú ya no llevabas nuestros asuntos, que te habías retirado. Le dije sintiendo cómo otra pieza del rompecabezas encajaba con un chasquido doloroso. Me aisló de ti, Ernesto. Me aisló de todos. Tenemos que actuar rápido, Elena. Si ella se entera de que estás aquí o de que sabes la verdad, acelerará sus planes. Y créeme, una mujer capaz de encerrar a su marido y drogar a su suegra es capaz de provocar un accidente fatal en la carretera. Por eso saqué la llave plateada de mi bolso. Rogelio me dejó esto. Dijo que era la caja 404 del Banco Nacional. Dijo que ahí estaba la respuesta. Los ojos de Ernesto se abrieron de par en par. Se levantó y fue hacia su caja fuerte personal sacando un documento viejo amarillento. Rogelio. Sonrió con tristeza. Ese viejo zorro nunca dejaba nada al azar. Vamos al banco, Elena. Yo te acompaño. No vas a ir sola. Caminar hacia el banco fue un suplicio. Sentía miradas en mi nuca. Cada vez que pasaba una camioneta blanca, mi corazón se detenía pensando que era Verónica. Entramos al banco, y el aire acondicionado me golpeó como un presagio frío. El gerente nos atendió personalmente por respeto a Ernesto. Cuando le mostré la llave y pedí acceso a la caja 404, el hombre se puso pálido. «Doña Elena», dijo bajando la voz, «qué bueno que vino usted personalmente. La señora Verónica ha venido 3 veces este mes intentando acceder a esa caja. Trajo supuestos poderes firmados por su hijo, trajo órdenes judiciales que resultaron ser falsas. Gritó, amenazó con demandarnos. Pero su esposo dejó instrucciones muy estrictas. Solo Elena Ramírez o mi cadáver pueden abrir esta caja». Sentí un escalofrío. Verónica había estado cazando este tesoro. Sabía que existía, pero no tenía la llave. Por eso revolvía mi casa, por eso revisaba mis cajones mientras yo estaba drogada. Buscaba esto. Entramos a la bóveda. El silencio allí dentro era absoluto, casi sagrado. Metí la llave en la cerradura. Giró con un clic suave perfecto. El gerente se retiró para darnos privacidad. Ernesto y yo nos quedamos solos frente a la caja metálica abierta. Dentro no había dinero, no había joyas. Había una carpeta de piel negra y una grabadora de voz antigua de esas de cassette pequeño que usaba Rogelio para sus notas de campo. Y había una carta escrita con la letra inconfundible de mi marido, grande y firme.
Tomé la carta. Mis lágrimas cayeron sobre el papel antes de que pudiera leer la primera línea. Mi amada Elena, si estás leyendo esto es porque mis peores temores se hicieron realidad. Sabes que nunca confié en Verónica. Tiene ojos de hambre, Elena. Hambre de cosas que no se compran con trabajo. Hace un año descubrí que estaba desviando dinero de la constructora de Carlos. Lo confronté, pero él estaba ciego de amor o quizás de miedo. Ella lo tiene amenazado, Elena. No sé con qué, pero lo tiene atado. Por eso hice lo único que podía hacer para protegerlos. Cambié mi testamento y modifiqué el fideicomiso familiar. Carlos no es el dueño de nada. Tú eres la dueña de todo, del rancho, de las cuentas, de las inversiones. Carlos solo es beneficiario si yo muero, y solo si se divorcia de ella. Mientras esté casado con Verónica, él no tiene acceso a un solo centavo. Ella no lo sabe. Ella cree que secuestrándolo o controlándolo obtendrá la fortuna. Pero la única llave eres tú, mi vida. Tú eres la guardiana. Y en esta carpeta están las pruebas de sus desfalcos, sus cuentas secretas en Islas Caimán, y lo más importante, el acta de nacimiento real de Verónica. Ella no es quien dice ser. Investígala, Elena. El nombre real de tu nuera te llevará a un pasado de sangre. Terminé de leer y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Rogelio, mi Rogelio, había jugado una partida de ajedrez contra la muerte y nos había dejado la jugada ganadora, pero también nos había puesto una diana en la espalda. Verónica tenía a Carlos secuestrado porque necesitaba obligarlo a firmar traspasos sin saber que la firma de Carlos no valía nada. La única firma que valía era la mía. Por eso las pastillas. Por eso el intento de declararme loca. Si yo era declarada incapaz, la tutela pasaría a Carlos, y como Carlos estaba ausente o incapacitado por ella misma, la tutela pasaría a ella, la esposa. Ella quería mi incapacidad para saltarse el candado que Rogelio puso. Ernesto tomó la carpeta y la hojeó rápidamente. Su rostro se endureció. Dios santo, Elena, susurró. Aquí hay estados de cuenta que demuestran lavado de dinero. Y este nombre, Verónica Castro, no existe. Aquí hay un acta de una tal Brenda López con antecedentes por estafa en Guadalajara hace 15 años. Se cambió el nombre. Se reinventó para casar a tu hijo. Es una criminal profesional, dije. Y mi voz ya no temblaba. Sentí una calma fría letal instalarse en mi pecho. Se casó con mi hijo por dinero. Lo encerró cuando no pudo sacarle más. Y ahora quiere matarme a mí. Tenemos suficiente para ir a la Policía Federal, Elena. Con esto y con la declaración del chofer Javier podemos. No lo interrumpí. La policía local puede estar comprada. Ella tiene contactos, tiene dinero. Si vamos a la policía ahora, y ella se entera, ¿qué crees que le hará? A Carlos lo desaparecerá. Lo matará y dirá que se suicidó en su celda. No podemos arriesgarnos. ¿Entonces qué vas a hacer?, preguntó Ernesto mirándome con una mezcla de miedo y admiración. Guardé la carta de Rogelio en mi pecho junto a la llave. Miré la grabadora. Sabía que ahí estaba la voz de mi esposo, quizás dándome fuerza, quizás despidiéndose. Pero no la escucharía ahora. La escucharía cuando todo esto terminara. Voy a jugar su juego, Ernesto. Ella quiere que yo sea una vieja inútil. Pues voy a ser la vieja más inútil del mundo. Voy a dejar que crea que ganó. Voy a dejar que se confíe. Y mientras tanto, tú vas a contactar a ese amigo tuyo, el que era comandante de la judicial, ese que no le tiene miedo ni al diablo. ¿Hablas del comandante Robles, Ernesto? Tragó saliva. Elena Robles no es un policía normal. Él trabaja en las sombras. Es peligroso. Mi nuera es peligrosa. Mi hijo está en una jaula a 40 minutos de aquí siendo torturado psicológicamente. Mis nietos viven en la casa de los gritos. No necesito un policía normal, Ernesto. Necesito un monstruo que case a otro monstruo. Salimos del banco con la carpeta escondida bajo el saco de Ernesto. El sol había salido, pero yo seguía sintiendo frío. Sabía que al volver al rancho tendría que ver a Verónica a los ojos y sonreírle. Tendría que firmar ese papel inútil mañana para que ella bajara la guardia. Tendría que fingir que me tomaba el veneno, pero ya no estaba sola. Rogelio caminaba a mi lado, y en mi bolso llevaba la dinamita que haría volar el mundo de mentiras de Verónica en 1000 pedazos. La guerra había dejado de ser una defensa. Ahora comenzaba el ataque. El contacto del licenciado Guerra no nos citó en una oficina ni en un café decente del centro de Valle de Bravo. Nos citó en una cantina de mala muerte a la salida de la carretera, un lugar donde el aire olía a serrín,
húmedo, cerveza barata y secretos que mejor no se cuentan. Ernesto estaba nervioso, se aflojaba la corbata cada 2 minutos, pero yo me sentía extrañamente en calma. Cuando has descubierto que duermes con el enemigo bajo tu mismo techo, los lugares oscuros ya no te asustan. ¿Te parecen familiares? El hombre llegó 10 minutos tarde. No se parecía en nada a los policías que salen en las telenovelas. El comandante Robles era un hombre bajo robusto con la piel curtida como el cuero viejo y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda partiendo su expresión en una mueca perpetua de escepticismo. No nos dio la mano. Se sentó, pidió un tequila doble sin mirar al mesero y clavó sus ojos negros en mí. Eran ojos que habían visto cosas que harían vomitar a una cabra. Ojos sin brillo pero llenos de una inteligencia depredadora. Ernesto dice que usted tiene problemas de faldas y herencias, señora, dijo, con una voz que sonaba a grava. Yo no hago trabajos domésticos. Si su nuera le roba la plata, busque un contador. Yo caso criminales, no amas de casa ambiciosas. Mi nuera no es una ama de casa, le respondí, y puse la carpeta negra de Rogelio sobre la mesa pegajosa. Mi esposo, que en paz descanse, me dejó esto. Dijo que el verdadero nombre de ella es Brenda López. Y mi hijo no está de viaje. Está secuestrado en la clínica El Renacer desde hace 3 años. Robles se burló, estaba a punto de levantarse e irse, pero cuando escuchó el nombre Brenda López, se congeló. Su mano, que iba hacia el vaso de tequila, se detuvo en el aire. Lentamente volvió a sentarse. Abrió la carpeta, vio la foto de Verónica, vio las copias de las actas de nacimiento falsas que Rogelio había rastreado. Y entonces, el comandante Robles soltó una risa seca sin humor que me heló la sangre. «Hija de la chingada», exclamó golpeando la mesa. «Así que aquí se vino a esconder la viuda negra de Jalisco». Ernesto y yo nos miramos. Robles bebió su tequila de un trago y se inclinó hacia nosotros bajando la voz. «Señora, usted no tiene una nuera ambiciosa. Usted tiene a una asesina serial en su casa. Brenda López, alias Verónica, alias La Gata. La buscamos hace 15 años en Guadalajara. Se casó con un empresario tequilero. A los 6 meses, el tipo murió de un ataque al corazón fulminante. La autopsia fue inconclusa porque ella ordenó la cremación inmediata. Se llevó todo. Luego apareció en Monterrey con otro nombre. El novio desapareció en un viaje de pesca. Nunca encontramos el cuerpo. Sentí que el mundo se inclinaba. Mi hijo, mi Carlos, estaba casado con una mujer que dejaba un rastro de cadáveres por donde pasaba. Por eso Rogelio tenía tanto miedo. Por eso blindó el dinero. Verónica no quería a Carlos. Quería su dinero. Y como Rogelio se lo impidió, con el fideicomiso, lo mantenía vivo y encerrado, solo para usarlo como llave. Si Carlos moría sin firmar el dinero, se bloqueaba. Ella lo necesitaba vivo, pero sufriendo. «Necesito que la destruya», le dije a Robles. No fue una petición, fue una orden. Para eso, necesito entrar a esa clínica. Robles tamborileó los dedos sobre la mesa. El Renacer no es un hospital, señora. Es una fortaleza para gente rica que quiere esconder sus vergüenzas. Muros de 3 metros, seguridad privada armada, circuito cerrado. Si intento entrar con una placa de policía, la van a alertar y moverán a su hijo antes de que yo cruce la puerta. Necesito entrar por dentro. Infiltrado. ¿Puede hacerlo? Puedo hacer cualquier cosa si el precio es correcto y si la venganza es dulce. Tengo cuentas pendientes con esa mujer. Ella se burló de mi unidad hace años. Pero necesito tiempo, y usted, doña Elena, necesita comprarme ese tiempo. Tiene que hacer que ella se sienta segura. Tiene que darle lo que quiere. Regresé al rancho con el estómago hecho un nudo pero con la mente clara. Tenía que darle a Verónica lo que quería. Tenía que firmar ese maldito poder notarial. Era el cebo de la trampa. Si ella creía que ya tenía el control total, bajaría la guardia. Dejaría de vigilarme tan de cerca. Esa tarde Verónica llegó puntual como la muerte. Traía el documento en una mano y una caja de pasteles en la otra, como si fuéramos grandes amigas. «Hola, suegra». «¿Cómo amaneció hoy?», preguntó escaneando mi rostro en busca de señales de rebeldía. Malija, mentí, arrastrando las palabras, encorvando la espalda. «Me duele mucho la cabeza. Y se me olvidan las cosas. Ayer no encontraba ni la llave del baño. Creo que tenías razón. Ya no puedo estar sola aquí». Los ojos de Verónica brillaron con una codicia obscena. Dejó los pasteles y me puso el documento enfrente casi con violencia.
No se preocupe por eso, suegra. Para eso estoy yo aquí. Para quitarle las cargas. Firme esto y yo me encargo de todo. Del rancho de las cuentas de Carlos. Usted solo dedíquese a descansar. Quizás podamos buscarle un lugar bonito, donde la cuiden las 24 horas. Un lugar con jardines como un hotel, un asilo. Me estaba amenazando con un asilo en mi propia cara disfrazándolo de caridad. Me tembló la mano de verdad al tomar la pluma. No por miedo, sino por el esfuerzo titánico de no clavarle el bolígrafo en la yugular. ¿Esto es lo mejor para Carlos? Pregunté mirándola a los ojos, haciéndomela vulnerable. Es lo único que lo va a salvar, Elena, dijo ella. Y por primera vez usó mi nombre sin el doña ni el suegra. Se le cayó la máscara del respeto. Carlos no va a volver. Él está. Él ya no es el mismo. Usted tiene que soltar. Firme y déjenos vivir. Firmé. Garabateé mi nombre en la línea punteada sintiendo que estaba vendiendo mi alma. Pero sabía algo que ella no, esa firma no valía el papel en el que estaba escrita. Ernesto ya había preparado un acta notarial esa misma mañana, revocando cualquier poder que yo firmara bajo coacción con fecha y hora anterior a este encuentro. Jurídicamente yo le estaba entregando humo, pero ella no lo sabía. Verónica tomó el papel como si fuera un trofeo. Lo besó. Sí, literalmente besó el papel frente a mí. Muy bien, Elena, muy bien. Se levantó y su tono cambió de meloso a imperativo. Mañana vendrán unos tasadores a ver el rancho. Quiero que se quede en su cuarto. No baje. No hable con ellos. Si preguntan, usted está enferma. Entendido. Sí. Entendido, murmuré bajando la cabeza. Ah, y otra cosa, se detuvo en la puerta con una sonrisa cruel. No se acostumbre a los nietos. Mateo dice que usted le llena la cabeza de fantasías. Los niños necesitan estabilidad, no los cuentos de una vieja loca. No los traeré en un tiempo. Salió y azotó la puerta. Me quedé sola en la sala escuchando el eco de sus tacones, alejándose. Vieja loca. No los traeré. Me dejé caer en el sofá y lloré de rabia, de impotencia. Me había quitado a mi hijo, y ahora me quitaba a mis nietos. Pero me sequé las lágrimas rápido. Ríete ahora, bruja, pensé, porque el cazador ya viene en camino. 2 días después, mi teléfono desechable, uno que Ernesto me compró y que tenía escondido en el hueco del colchón, vibró a las 3 de la mañana. Era un mensaje de texto. Solo decía, estoy dentro. Turno de noche. Limpieza. Era Robles. El corazón me latía en la garganta. Marqué el número sabiendo que era arriesgado, pero necesitaba saber. Él contestó al primer tono. De fondo se escuchaba el zumbido eléctrico de máquinas y un silencio sepulcral. Lo vio, susurré, tapándome con las cobijas, como si las paredes oyeran. Todavía no lo veo, doña Elena, pero lo huelo, este lugar. Robles hizo una pausa, y escuché el sonido de su respiración agitada, algo raro, en un hombre tan duro. Este lugar es el infierno con aire acondicionado. Hay gente aquí que no debería estar. Gente cuerda que grita dormida. He visto los expedientes en la oficina de enfermería. Su hijo está en el pabellón C. Es aislamiento total. ¿Puede llegar a él? Es difícil. Hay cámaras hasta en los inodoros. Pero el guardia del turno C es un muchacho joven. Se ve que le debe dinero a alguien por cómo suda cuando suena el teléfono. Voy a trabajarlo. Pero escúcheme bien, Elena. Vi el registro de medicamentos de Carlos. Le están dando haloperidol y electroshock terapéutico 2 veces por semana. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Electroshock. Le estaban friendo el cerebro a mi hijo para borrarlo, para convertirlo en un vegetal que no pudiera acusarla. Sáquelo de ahí, Robles, sáquelo ya. No puedo sacarlo cargando, señora. Me dispararían antes de llegar a la verja. Necesito pruebas. Necesito que él hable. Necesito grabar su cordura para que el juez no tenga duda. Mañana en la noche voy a intentar entrar a su celda cuando cambien la guardia. Pero necesito saber algo. Si él está tan drogado como dicen los papeles, ¿cómo voy a saber que todavía está ahí? ¿Cómo voy a saber que no se ha ido su mente para siempre? Cerré los ojos y recordé las tardes de lluvia en el rancho cuando Carlos era niño. Él tenía terrores nocturnos. Yo me sentaba a su lado y le cantaba una canción de cuna muy vieja, y teníamos una señal. Un código secreto para decir, estoy bien, mamá. Ya pasó el miedo. El corazón, Robles, dije con la voz quebrada. Si logra verlo, tóquese el pecho 2 veces sobre el corazón, y luego señale al cielo. Es nuestra señal.
Si él responde, tocándose el pecho 2 veces y cerrando los ojos, es que mi Carlos todavía está ahí adentro. Es que todavía me está esperando. 2 golpes al pecho. Entendido. Rece doña Elena. Rece todo lo que sepa. Porque si me descubren esta noche, su hijo no amanece, y yo tampoco. La llamada se cortó. El silencio del rancho volvió a caer sobre mí, pero ahora era más pesado, más denso. Me levanté y fui al altar de la Virgen. Encendí todas las velas que tenía. La cera goteaba como lágrimas calientes. Mañana. Todo se decidía mañana en la noche. O recuperaba a mi hijo o los perdía a los dos para siempre. Y mientras yo rezaba, Verónica dormía tranquila en su cama de sábanas de seda, soñando con vender mi rancho, sin saber que el lobo ya estaba dentro del gallinero. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. El tiempo en el rancho La Esperanza parecía haberse detenido, espeso y pegajoso como la miel. Yo me movía por la casa como un fantasma, arrastrando los pies, murmurando palabras inconexas, cada vez que la empleada Rosario pasaba cerca. Tenía que ensayar. Tenía que perfeccionar mi papel de anciana senil, porque sabía que los espías de Verónica estaban en todas partes, incluso donde menos lo esperábamos. Pero por dentro yo era un volcán a punto de estallar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi hijo Carlos en esa celda gris. Y cada vez que los abría, miraba el teléfono desechable escondido bajo mi colchón, rezando para que vibrara. El comandante Robles estaba dentro. Se había infiltrado en la clínica El Renacer, disfrazado de personal de limpieza del turno nocturno. Me dijo que era la forma más fácil. Nadie mira a los que trapean el piso, doña Elena. Somos invisibles. Esa invisibilidad era nuestra única arma. Mientras yo esperaba, Verónica cumplió su amenaza. A media mañana 3 hombres de traje llegaron al rancho. Tasadores, buitres con corbata. Vinieron a ponerle precio a la tierra que mi Rogelio y yo trabajamos con el sudor de nuestra frente durante 40 años. Los vi desde la ventana de mi recámara. Verónica caminaba delante de ellos, señalando el granero, los potreros, el huerto de manzanos. Se movía como si ya fuera la dueña, con esa arrogancia de quien nunca ha plantado una semilla, pero quiere comerse toda la cosecha. Aquí planeamos demoler la casa principal. Escuché que decía, cuando pasaron cerca de mi ventana abierta. Es una estructura vieja, llena de termitas y recuerdos inútiles. Queremos construir un hotel boutique de concepto ecológico, y allá donde está el altar de la Virgen quedaría perfecta la piscina infinita. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Iba a destruir mi casa. Iba a tirar el altar de la Virgen. Me estaba borrando de la faz de la tierra mientras yo todavía respiraba. Quise salir y gritarle, echarla a escobazos como se hace con las alimañas, pero me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No. Aún no. Si salía ahora, Robles moría. Si salía ahora, Carlos se quedaba encerrado para siempre. Así que hice algo más difícil. Salí al porche despeinada con la blusa mal abotonada y un zapato diferente en cada pie. «¿Rogelio?», grité con voz temblorosa, mirando a uno de los tasadores. «Rogelio, ¿eres tú? ¿Ya trajiste la leche?». Los hombres se quedaron petrificados. Verónica se giró furiosa, pero rápidamente compuso una mueca de tristeza teatral. «¿Lo ven, caballeros?», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo la oyera. «Mi pobre suegra ya no sabe ni en qué año vive. Le habla a su esposo muerto. Es por su propio bien que vendamos esto para pagarle la atención especializada que necesita. Es un acto de amor en realidad. Un acto de amor». Llamar acto de amor al despojo más vil era la mayor blasfemia que había escuchado. Uno de los hombres me miró con lástima genuina. «Pobre señora», murmuró. «Debe ser duro verla así». «Es devastador», suspiró Verónica, secándose una lágrima inexistente. «Pero hay que ser fuertes. Por favor, ignórenla. No sabe lo que dice. Sigan midiendo». Me trataron como a un mueble viejo y roto que estorba en la mudanza. Me quedé allí parada balbuceando incoherencias mientras ellos medían mi vida en metros cuadrados y dólares. Estorbo. Esa palabra no la dijeron, pero flotaba en el aire. Para ellos yo ya no era una persona. Era un obstáculo administrativo. Regresé a mi cuarto sintiéndome sucia, humillada, pequeña. Pero esa humillación era mi escudo. Verónica se fue esa tarde convencida de que yo estaba completamente perdida. Bajó la guardia.
y eso era exactamente lo que necesitábamos. A veces, escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. Pero dime algo. ¿Alguna vez has enfrentado una situación parecida a la que está viviendo doña Elena? ¿Cómo reaccionarías en su lugar? La noche cayó pesada y silenciosa. A las 2:00 am, el teléfono vibró. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el aparato. Era un mensaje de video. No había texto, solo el archivo. Le di al play con el corazón en la garganta. La imagen era oscura, granulada, grabada con una cámara oculta en la pechera del uniforme de Robles. Se veía un pasillo largo, estéril, con luces de neón que parpadeaban. Se escuchaba el sonido rítmico de un trapeador contra el suelo y la respiración agitada del comandante. El video avanzó. Robles se detuvo frente a una puerta de metal pesado. Tenía una ventanilla pequeña con barrotes. Miró a los lados. No había nadie. Se acercó a la ventanilla. «Hey», susurró Robles. «Carlos». La cámara enfocó el interior de la celda. Era un cuarto de 3 por 3 metros. Solo había un colchón tirado en el suelo y una cubeta. En una esquina hecho un ovillo estaba mi hijo. Al escuchar su nombre, Carlos levantó la cabeza. «Dios mío». Verlo así me rompió en 1000 pedazos y me volvió a armar en un segundo. Estaba flaco. Los pómulos le salían de la cara. Tenía moretones en los brazos y la mirada perdida de quien ha sido drogado hasta el olvido. Pero cuando vio a Robles algo cambió en sus ojos. Un chispazo. «¿Quién eres?», preguntó Carlos. Su voz sonaba como si tuviera vidrios en la garganta. «Tu madre me envía», susurró Robles. «Doña Elena. Ella sabe la verdad». Carlos se pegó a la puerta, agarrando los barrotes con manos desesperadas. «Mamá», su voz se quebró. «Me dijeron que estaba muerta. Verónica me dijo que mamá murió hace 2 años de un infarto. Me dijo que ya no tenía a nadie. Maldita. Maldita 1000 veces. Le había dicho que yo estaba muerta para matarle la esperanza. Por eso él había dejado de luchar. ¿Para qué intentar salir si no tienes a dónde ir? Ella está viva, muchacho. Y está más furiosa que un toro de lidia. Ella me mandó a buscarte. Pero necesito saber si estás conmigo. Necesito la señal». En el video vi cómo Robles levantaba su mano enguantada y se daba 2 golpes suaves en el pecho sobre el corazón, y luego señalaba al techo. Carlos se quedó inmóvil un segundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces con una mano temblorosa pero firme se tocó el pecho. 1, 2, y señaló al cielo. «Dile que sigo aquí», dijo Carlos pegando la frente a los barrotes. «Dile que no he firmado nada. Me dan toques eléctricos, me drogan, me dicen que estoy loco, pero no he firmado. Sabía que vendría, sabía que no estaba muerta. Aguanta, chamaco, ya vamos por ti». El video se cortó abruptamente cuando se escucharon pasos al final del pasillo. Me dejé caer de rodillas frente a la cama, abrazando el teléfono contra mi pecho, llorando en silencio para no despertar a Rosario. Me dijeron que estaba muerta. La crueldad de esa mentira era infinita. No solo le había robado su libertad, le había robado su duelo, su memoria, su madre. Verónica no era solo una ladrona, era una torturadora psicológica. Había mantenido a mi hijo en un limbo de dolor, haciéndole creer que estaba solo en el universo, solo para quebrarlo y quedarse con el dinero. Pero él no firmó. Mi muchacho, mi valiente Carlos, había resistido 3 años de tortura, aferrándose a la idea de que quizás, solo quizás, su madre seguía viva. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada de voz. ¿Lo vio doña Elena? La voz de Robles sonaba tensa. «Lo vi», respondí. Ya no lloraba. Mis lágrimas se habían convertido en gasolina. «Está vivo. Y está cuerdo. Está cuerdo, pero está débil». Escuché a los enfermeros hablar. El doctor Lemos, el director de la clínica, es el amante de su nuera. El mundo se detuvo. Claro. Tenía todo el sentido. ¿Cómo mantienes un secreto así durante 3 años, durmiendo con el cómplice? Los escuché en la oficina de guardia mientras limpiaba, continuó Robles. Planean trasladar a Carlos mañana por la noche. Dicen que usted está dando problemas con el poder notarial y que ya no les sirve tenerlo aquí. Lo van a llevar a una granja en la sierra. Señora, si lo llevan a esa granja, no lo volvemos a ver. Esos lugares son hoyos negros. El pánico intentó apoderarse de mí, pero lo aplasté. No lo van a llevar a ningún lado. ¿Qué piensa hacer? No tenemos orden judicial. Si entramos a la fuerza nos acribillan.
No necesito una orden judicial todavía, Robles. Necesito una distracción tan grande que no puedan moverlo. Y necesito que usted proteja esa puerta desde adentro. Yo me encargo de que nadie entre a esa celda esta noche. ¿Pero qué va a hacer usted? Voy a hacer lo que mejor sé hacer. Voy a ser una madre mexicana. Voy a convocar a una tormenta. Colgué el teléfono. Fui al armario y saqué la caja fuerte donde Rogelio guardaba su pistola, una vieja Colt 45 que usaba para espantar coyotes. La pesé en mi mano. Estaba fría y pesada. No sabía si tendría el valor de usarla, pero sabía que no iba a dejar que se llevaran a mi hijo a la sierra para matarlo como a un perro. Pero antes de las balas estaban las leyes. Y antes de las leyes estaba la astucia. Tenía la grabación. Tenía la prueba de vida. Tenía la confesión de que yo estaba muerta para él. Amanecía en el rancho. El cielo se teñía de rojo sangre. Verónica pensaba que había ganado. Pensaba que la vieja Elena estaba loca y vencida. Pero hoy la vieja Elena iba a cometer una locura de verdad. Iba a ir al juzgado, pero no iba a ir sola. Iba a llevar conmigo a todo el pueblo, si era necesario. Salí al patio. El aire frío de la mañana me golpeó la cara. Miré hacia la montaña donde estaba la clínica oculta entre la bruma. «Aguanta, mi niño», susurré al viento. «Aguanta un poco más. Mamá ya va, y esta vez no voy a pedir permiso». Subí a la camioneta. No me puse el cinturón de seguridad. Sentía que nada podía hacerme daño hoy porque ya me habían hecho todo el daño posible. Arranqué el motor con un rugido que despertó a los pájaros. La viuda había muerto. La guerrera había nacido. Y Dios perdone a quien se ponga en mi camino. Conducía por la carretera vieja hacia el pueblo con la pistola Colt 45 de Rogelio envuelta en un trapo bajo el asiento del copiloto. El metal frío era mi único compañero en esa mañana neblinosa. Mi mente repasaba el plan, pero el destino cruel y caprichoso tenía preparada una última prueba de fe antes de la batalla final. El teléfono desechable sonó. No era Robles, era el licenciado Guerra. Su voz, normalmente calmada y profesional, sonaba rota como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «Elena, detén la camioneta», me dijo. Obedecí orillándome cerca de un maizal seco. Javier está muerto. El mundo se quedó en silencio. Javier, el chofer, el hombre que me entregó el paquete en el mercado, el padre de familia que temblaba de miedo pero que aún así hizo lo correcto. ¿Cómo?, pregunté, aunque en el fondo de mis entrañas ya sabía la respuesta. Dicen que fue un accidente en la carretera a Toluca. Un camión lo sacó del camino anoche. Cayó por el barranco. Cerré los ojos y golpeé el volante con fuerza. No fue un accidente. Los accidentes no ocurren justo después de que alguien filtra pruebas contra una mafia médica. Lo cazaron. Lo cazaron como a un animal para callarlo y probablemente para enviarme un mensaje a mí. Verónica no solo era una ladrona. Ahora tenía sangre en las manos, sangre de un hombre inocente que solo quería ayudar. En ese momento una motocicleta pasó zumbando junto a mi camioneta y algo golpeó mi parabrisas con un estruendo seco. Grité. No era una piedra, era una bolsa de plástico con una nota amarrada a una piedra. El motociclista aceleró y desapareció en la curva. Con el corazón saliéndoseme del pecho bajé el vidrio y tomé la bolsa. La nota estaba escrita con letras recortadas de revista como en las películas de terror, pero el miedo que sentí fue muy real. La curiosidad mató al gato y al chofer. Sigue preguntando. ¿Y sigues tú? Ahí estaba la confirmación. Ellos sabían que yo sabía. La farsa de la vieja senil se estaba desmoronando, o tal vez solo querían asustarme para que firmara y me muriera de tristeza en un rincón. Pero cometieron un error. Si hubieran matado a Javier antes de que él me hablara, quizás habrían ganado. Pero matarlo ahora no me daba miedo. Me daba una razón más para destruirlos. No podía permitir que la muerte de Javier fuera en vano. Él tenía esposa. Tenía hijos. Di la vuelta en U con la camioneta haciendo rechinar las llantas. No fui al despacho de Ernesto. Fui a la dirección que venía en el reporte policial que Ernesto me leyó. Fui a la casa de la viuda. Necesitaba ver el costo de esta guerra. Necesitaba pedir perdón. La casa de Javier era pequeña, de bloques de cemento, sin pintar, en una colonia popular, donde los perros callejeros dormían en las banquetas. Había un moño negro en la puerta. Entré con la cabeza gacha. La viuda, una mujer joven llamada Lucía,
Estaba sentada en una silla de plástico, con los ojos hinchados y dos niños pequeños aferrados a su falda. Cuando me presenté, cuando le dije quién era, pensé que me echaría a patadas. Pensé que me gritaría y me escupiría por haber arrastrado a su marido a mi desgracia. Pero Lucía me miró con una intensidad que me recordó a mi propia mirada en el espejo. Se levantó, dejó a los niños con una tía y me llevó a la pequeña cocina. Javier sabía que esto podía pasar, dijo ella con voz ronca. Él no me contó detalles para protegerme, pero me dijo: si algo me pasa, si no regreso, entrégale esto a la señora del rancho. Lucía fue hacia el refrigerador, movió una caja de cereal vieja que estaba encima y sacó una libreta de notas pequeña, de esas de espiral que caben en el bolsillo de la camisa. Me la entregó. Él anotaba todo, señora. Decía que en su trabajo pasaban cosas muy raras. Entradas, salidas, nombres. Abrí la libreta. Mis manos temblaban. Javier había sido meticuloso. Había fechas, horas y placas de autos. 15 de mayo. El director Lemos llegó a las 2 a.m. con una mujer rubia. Placas del Mercedes PXT4 1590. Esa era la placa de Verónica. 20 de mayo. Traslado de paciente especial al sótano. Gritos. Lemos ordenó subir el volumen de la música en la recepción. 14 de junio. Entrega de paquete a la señora Elena. Dios me proteja. La última entrada era de ayer. Escuché a Lemos hablar por teléfono. Dijo: la granja. Dijo: disposición final. Van a limpiar la casa. Cerré la libreta y sentí que el aire se volvía de hielo. Disposición final. No iban a trasladar a Carlos a otra clínica. Lo iban a matar. La granja no era un lugar geográfico. Era un eufemismo para un cementerio clandestino o un crematorio ilegal. Javier había muerto por escribir esto. Me abracé a Lucía y lloramos juntas, dos mujeres unidas por la tragedia y por la sombra de una mujer perversa. Le prometo, Lucía, le susurré al oído, que sus hijos no van a pasar hambre. Y le prometo que la muerte de Javier se va a pagar. No con cárcel, con justicia divina y terrenal. Salí de esa casa con la libreta ardiendo en mi bolso junto a la pistola. Tenía las pruebas del secuestro, del lavado de dinero, de la identidad falsa de Verónica, y ahora la bitácora que probaba la conspiración para asesinar. Pero el tiempo se nos acababa. La nota de Javier decía: disposición final. Robles me había dicho mañana en la noche, pero los criminales son nerviosos. Si mataron a Javier, hoy adelantarían todo. Manejé como una loca hasta el despacho de Ernesto. Entré sin tocar. Él estaba al teléfono pálido. Colgó al verme. «Es Robles», dijo Ernesto secándose el sudor de la frente. Se adelantó Elena. «El traslado es hoy. En 3 horas. 3 horas». Sentí que el piso se abría. Lemos ordenó preparar al paciente, continuó Ernesto. Le van a dar una sobredosis de sedantes para el viaje. Robles dice que no puede detenerlos solo. Son 4 guardias armados. Si intentamos ir a la policía ahora, tardarán horas en tramitar una orden, y para entonces Carlos ya estará muerto o desaparecido. Miré el reloj en la pared. Eran las 11 de la mañana. «¿No vamos a ir a la policía a pedir permiso, Ernesto?», dije sacando la pistola y poniéndola sobre su escritorio de caoba. «Vamos a ir al juzgado, pero no a la ventanilla de trámites. Vamos a ir directo con el juez federal de distrito. Tú me dijiste que el juez Cárdenas le debía un favor a Rogelio, ¿verdad?» «Sí, pero Cárdenas es un hombre de reglas. No nos va a recibir sin cita, y menos para una redada armada basada en la libreta de un muerto y el video de un infiltrado. Nos va a recibir si le llevamos el escándalo a su puerta, y nos va a dar la orden de cateo y el apoyo de la Guardia Nacional. Si le digo que tengo a la prensa lista para transmitir en vivo cómo se niega a salvar a un secuestrado». Ernesto me miró dudando. «Es un suicidio profesional, Elena. Si fallamos, vamos a la cárcel tú y yo. Yo ya estoy muerta si no salvo a mi hijo Ernesto. ¿Y tú vas a honrar la memoria de tu compadre o vas a dejar que su hijo muera?» Ernesto miró la pistola. Miró la foto de Rogelio que tenía en su librero. Suspiró profundamente y tomó su maletín. «Maneja tú. Yo voy llamando a mis contactos en la prensa. Y Elena, guarda esa pistola. Si entras armada al juzgado, nos arrestan antes de decir hola. La pistola se queda en la camioneta. Pero mi rabia entra conmigo. Salimos disparados. Mientras Ernesto hacía llamadas frenéticas, yo sentía una extraña transformación.
La vieja Elena, la que tejía chambritas y hacía mermelada, se estaba quedando atrás en cada kilómetro de asfalto. Ahora era una leona. Pensé en Carlos en sus marcas en la pared en su mano tocándose el corazón. Pensé en Mateo y Sofía aterrorizados en la casa de los gritos. Pensé en Javier despeñado en un barranco. El teléfono sonó de nuevo. Era Verónica. Dudé un segundo. Si no contestaba, sospecharía. Si contestaba, podría descubrirme. Respiré, hondo canalicé a la actriz que llevaba dentro y deslicé el dedo. Bueno, mi voz salió temblorosa, frágil. Elena. ¿Dónde se metió? Ladró Verónica. Vine al rancho y no está. La necesito aquí para que le entregue los papeles firmados al notario que viene en camino. Ay, hija, perdóname, dije fingiendo sollozos. Es que me sentí muy mal. Me dio un dolor en el pecho. Vine al consultorio del doctor del pueblo. Pero ya voy de regreso. No te enojes, por favor. Ya firme todo. Ya firme mi sentencia. Más le vale que llegue en media hora, Elena. No tengo paciencia hoy. Y traiga ese papel. Si no llega, le juro que meto a Mateo en un internado militar mañana mismo. Colgó. Amenaza a mi nieto otra vez, perra del infierno, murmuré mirando el teléfono apagado, y te arrancó la lengua con mis propias manos. Miré a Ernesto. Tenemos media hora para llegar al juzgado y conseguir esa orden. Verónica cree que voy al rancho a entregarme. Esa confianza es lo único que mantiene a Carlos vivo en este momento. Llegamos al Palacio de Justicia Federal. Era un edificio imponente de piedra gris diseñado para hacerte sentir pequeño. Pero yo no me sentía pequeña. Subí las escaleras corriendo, ignorando el dolor en mis rodillas artríticas. Ernesto iba detrás de mí jadeando. Los guardias de seguridad intentaron detenernos en la entrada de las oficinas de los jueces. Señora, no puede pasar. Necesita un pase. Soy Elena Ramírez, viuda de Rogelio Montalvo, y vengo a denunciar un secuestro en curso. Grité con tal fuerza que todo el vestíbulo se quedó en silencio. Si no me dejan ver al juez Cárdenas ahora mismo, me voy a encadenar a estas puertas y voy a llamar a todos los noticieros del país para decirles que este tribunal es cómplice de asesinato. La gente se detuvo. Los abogados dejaron de susurrar. Un secretario salió pálido de una oficina. Señora Ramírez, el juez está en una audiencia. Sáquelo, intervino Ernesto usando su voz de abogado litigante potente y autoritaria. Tenemos pruebas de un crimen flagrante contra la vida de Carlos Eduardo Montalvo. Y tenemos pruebas de que el tiempo se agota en... Miró su reloj, 2 horas y 15 minutos. La puerta de caoba al final del pasillo se abrió. Un hombre de cabello blanco y toga negra se asomó con el ceño fruncido. Era Cárdenas. ¿Qué es este escándalo?, tronó. Me solté del guardia y corrí hacia él. No me importó el protocolo. No me importó la dignidad. Me arrojé a sus pies literalmente y levanté la libreta de Javier como si fuera una ofrenda sagrada. Juez Cárdenas, por la memoria de mi esposo Rogelio, escúcheme. Van a matar a mi hijo hoy, en 2 horas. Tengo la prueba aquí. Tengo a un policía infiltrado adentro. Solo necesito su firma. Solo necesito que sea el hombre justo que Rogelio me dijo que era. El juez me miró. Miró a Ernesto. Miró la desesperación cruda en mis ojos. Entren, dijo secamente. Tienen 5 minutos para convencerme antes de que llame a los alguaciles. 5 minutos. La vida de mi hijo dependía de 5 minutos. Respiré hondo, apreté la libreta y entré a la oficina. La tormenta había comenzado. 5 minutos. Eso fue lo que el juez Cárdenas nos dio. 5 minutos para convencerlo de que no éramos unos locos armando un escándalo, sino una madre desesperada y un abogado honorable denunciando un crimen atroz. Entramos a su oficina, que olía a cuero y a decisiones difíciles. Ernesto desplegó la libreta de Javier sobre el escritorio abierta en la página donde se detallaba la disposición final. Yo no hablé de leyes, no hablé de artículos ni de códigos penales. Saqué mi teléfono y reproduje el video que Robles me había enviado la noche anterior. El juez Cárdenas se ajustó los lentes. Vio la celda inmunda. Vio a mi hijo Carlos Eduardo, el arquitecto brillante, que él conoció en eventos sociales, reducido a un bulto tembloroso en el suelo. Y vio la señal. 2 golpes en el pecho. Un dedo al cielo. El código del corazón. El silencio en la oficina se volvió denso, pesado. Cárdenas levantó la vista y me miró. Sus ojos ya no tenían el escepticismo de un burócrata, tenían la furia de un padre. Conocí a Rogelio, dijo con voz grave. Era un hombre de palabra.
Si su esposa dice que esto es verdad, y si mis ojos no me engañan, estamos ante una monstruosidad. Golpeó el escritorio con el puño. Secretaría, comuníqueme con el comandante de la Guardia Nacional. Quiero una orden de cateo y rescate inmediata para la clínica El Renacer y quiero una ambulancia. Ahora. Sentí que las rodillas me fallaban, pero Ernesto me sostuvo. No había tiempo para el alivio. El reloj seguía corriendo. Faltaba 1 hora para el traslado, 1 hora para que mataran a mi hijo. Salimos del juzgado como una exhalación. Esta vez no íbamos solos. Una caravana de 3 patrullas de la Guardia Nacional y una ambulancia nos escoltaba. Las sirenas aullaban abriendo el tráfico de la carretera como si fuera el Mar Rojo. Yo iba en el asiento trasero del auto de Ernesto apretando el rosario hasta que las cuentas se me clavaron en la piel. Aguanta, mi niño, rezaba. Aguanta que mamá ya va. Mamá va con el ejército de los ángeles y con la ley de los hombres. A mitad de camino mi teléfono desechable vibró. Era Robles. Contesté gritando. Ya vamos, Robles, ya vamos. Se están moviendo, doña Elena. La voz de Robles sonaba entrecortada y de fondo se escuchaban gritos y golpes metálicos. Adelantaron el traslado. Lemos sospechó algo. Están sacando a Carlos de la celda ahora mismo. Estoy intentando bloquear el pasillo, pero son 4 contra 1. Dense prisa, carajo. Están sacándolo, le grité a Ernesto. Acelera. Ernesto pisó el acelerador a fondo. La camioneta rugió. Mi corazón latía al ritmo de las llantas sobre el asfalto. Si se lo llevan, lo pierdo. Si lo suben a esa camioneta, nunca encontraré su cuerpo. La desesperación me dio una claridad fría y terrible. Saqué la pistola Colt 45 de mi bolsa. Ernesto me miró por el retrovisor pálido. Elena, guarda eso. Tienes a la Guardia Nacional contigo. La Guardia Nacional sigue protocolos, Ernesto. Una madre sigue su instinto. Si ellos fallan, yo no voy a fallar. Llegamos a las puertas de El Renacer. Era tal como Robles lo describió, una fortaleza. Muros de 3 metros con alambre de púas, cámaras de seguridad girando como ojos de buitres y un portón de acero negro cerrado a cal y canto. 2 guardias privados armados con escopetas se pararon frente al portón bloqueando el paso. Orden judicial, bramó el oficial al mando por el megáfono. Abran el portón inmediatamente. Aquí no entra nadie sin autorización del director Lemos, gritó uno de los guardias cargando su arma. Estaban ganando tiempo. Cada segundo que discutían era un segundo que usaban para meter a Carlos en un vehículo por la salida trasera. Lo supe. Lo sentí en mis entrañas. «No discuta», le grité al oficial desde la ventana. «Lo están sacando por atrás. Rompan la puerta». El oficial dudó un segundo, pero al ver mi cara, al ver la furia de una madre que no tiene nada que perder, dio la orden. El vehículo blindado de la guardia aceleró y embistió el portón. El estruendo del metal retorciéndose fue la música más dulce que había oído en años. Entramos. El caos se desató. Los guardias privados, al ver a los federales, tiraron las armas y se rindieron. Cobardes. Solo eran valientes para torturar enfermos, no para enfrentar a hombres de verdad. La caravana frenó frente al edificio principal. Salté del coche antes de que se detuviera por completo. Mis piernas de 68 años corrieron como si tuvieran 20. «Pabellón C», gritó Ernesto guiando a los oficiales. Sótano. Corrimos por pasillos blancos asépticos que olían a lavanda barata para tapar el olor a orina y miedo. Enfermeras corrían gritando. Doctores intentaban esconder expedientes. No me importaban. Yo solo buscaba una puerta. Llegamos al final del pasillo del sótano. Y ahí estaba. La escena que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Robles estaba en el suelo sangrando por una ceja, forcejeando con 2 enfermeros fornidos. Y más allá, cerca de una puerta de servicio abierta que daba al estacionamiento trasero, estaba el doctor Lemos y otro hombre arrastrando a alguien. Arrastraban un cuerpo flaco vestido con una bata gris sucia con la cabeza colgando. «¡Suéltenlo!», grité. Mi voz retumbó en las paredes de concreto como un trueno. Lemos se giró. Tenía una jeringa en la mano. Sus ojos se abrieron con sorpresa y terror al verme. «Está sedado», gritó Lemos. «Es un traslado médico. Usted no tiene autoridad». Levanté la pistola de Rogelio. Mis manos no temblaban, ni 1 milímetro. Apunté directamente a su pecho. «Tengo la autoridad de la madre que parió a ese hombre», dije caminando hacia él paso a paso.
Suelte esa jeringa o le juro por la Virgen que le vuelo el corazón ahora mismo. Y créame, doctor, hoy tengo muchas ganas de pecar. Los oficiales de la Guardia Nacional llegaron detrás de mí, apuntando sus rifles. Suelte el arma, y al paciente ordenaron. Lemos miró los rifles, miró mi pistola, miró la jeringa. Sabía que estaba acabado. Soltó a Carlos, quien cayó al suelo como un muñeco de trapo, y levantó las manos. La jeringa rodó por el piso derramando un líquido transparente que seguramente era la muerte líquida destinada a mi hijo. Corrí hacia Carlos. Me tiré al suelo junto a él sin importarme la suciedad, la sangre o los vidrios. Lo giré con cuidado. «Carlos, Carlos, mi amor», grité dándole palmaditas en la cara. Estaba helado. Su piel tenía el color de la cera vieja. Tenía los ojos entreabiertos, pero solo se veía lo blanco. Era un esqueleto. Mis manos abarcaban sus brazos con facilidad. 3 años de hambre, 3 años de oscuridad. Un médico, grité desgarrándome la garganta. «¡Ayúdenme!». El paramédico de la ambulancia lo apartó de mí y comenzó a revisarle los signos vitales. Esos segundos fueron eternos. El silencio del sótano solo lo rompía el sonido del velcro del baumanómetro y mi propia respiración entrecortada. «¿Tiene pulso?», dijo el paramédico. «Débil, muy débil. Está deshidratado y parece tener una sobredosis de sedantes. Hay que llevarlo al hospital ya». Carlos, susurré cerca de su oído. «Soy mamá. Estoy aquí. Ya pasó. Ya te tengo». Y entonces ocurrió el milagro. Fue pequeño, casi imperceptible, pero para mí fue un terremoto. La mano de Carlos, esa mano huesuda y llena de costras, se movió. Buscó la mía. Apretó mis dedos con una fuerza que no sé de dónde sacó. Sus labios secos se movieron. Me acerqué más para escuchar. «No», firmé. Susurró con un hilo de voz. «Mamá». No firmé. Rompí a llorar. Lloré como no había llorado en 3 años. Lloré sobre su pecho, mojando su bata sucia con mis lágrimas. Había aguantado el infierno solo para poder decirme eso. Había protegido nuestro patrimonio, mi futuro, el futuro de sus hijos, con su propio cuerpo como escudo. «Ya lo sé, mi vida. Ya lo sé», le besé la frente que ardía en fiebre. «Eres el hombre más valiente del mundo. Pero ahora descansa. Mamá toma el mando». Los paramédicos lo subieron a la camilla. Mientras lo sacaban, vi cómo esposaban al doctor Lemos y a los enfermeros. Robles se acercó a mí limpiándose la sangre de la cara con un pañuelo. «Se lo dije, doña Elena», dijo con una media sonrisa dolorosa. «Somos tercos». «Gracias, Robles». Le apreté el brazo. «Usted es parte de esta familia, ahora quiera o no». Caminamos hacia la salida. La luz del sol nos golpeó al salir del sótano. Era mediodía. El mundo seguía girando ajeno a la batalla que acabábamos de librar. Subieron a Carlos a la ambulancia. Ernesto se acercó a mí. «Elena, tenemos que ir al hospital. Él necesita cuidados intensivos». Miré la ambulancia. Miré a mi hijo conectado a sueros y oxígeno. Sabía que estaba a salvo. Estaba con los médicos, con la policía custodiándolo. Pero había algo que faltaba. El círculo no estaba cerrado. Miré mi teléfono. Tenía 5 llamadas perdidas de Verónica. Ella estaba en la notaría del pueblo esperando los papeles firmados. Estaba sentada allí impaciente, revisando su reloj, pensando en cómo gastaría el dinero de la venta de mi rancho. No sabía que su imperio se había derrumbado. No sabía que su cómplice estaba esposado. Una furia fría diferente a la del rescate me invadió. Carlos estaba a salvo, sí, pero mientras esa mujer estuviera libre, mientras ella siguiera respirando el aire de la impunidad, mi hijo nunca podría sanar de verdad. Necesitaba verla caer. Necesitaba ver el momento exacto en que su máscara se rompiera. «Ernesto», dije volviéndome hacia el abogado. «Ve tú con Carlos al hospital. No te apartes de él ni un segundo. Robles, usted también. Que nadie se le acerque». «¿Y tú?», preguntó Ernesto preocupado. «¿A dónde vas?». Me alisé la falda arrugada. Me limpié las lágrimas. Me acomodé el cabello. «Tengo una cita en la notaría», dije, y mi voz sonó tan tranquila que asustaba. «Mi nuera me está esperando para firmar unos papeles. Y no es de buena educación hacer esperar al diablo». Subí a la camioneta de Ernesto, esta vez en el asiento del conductor. Arranqué el motor. No iba a llevar armas. No iba a llevar policías. Iba a llevar algo mucho peor para Verónica, la verdad. Iba a llevarle la noticia de que su juego había terminado. Y quería ver con mis propios ojos cómo el miedo devoraba su alma negra. Aceleré hacia el pueblo.
La confrontación final no sería en una celda oscura. Sería a plena luz del día frente a la ley, frente a todo el mundo. Verónica quería mi firma. Pues bien, iba a tenerla. Iba a firmar su destrucción. Estacioné la camioneta de Ernesto frente a la Notaría Pública número 4, justo al lado de la plaza principal de Valle de Bravo. Mis manos estaban manchadas de tierra del sótano de la clínica y tenía la blusa salpicada con una gota seca de la sangre de mi hijo. Me miré en el espejo retrovisor. No vi a una mujer derrotada. Vi a una sobreviviente que acababa de salir de la trinchera. Me pasé los dedos por el cabello gris revuelto no para arreglarlo, sino para despejar mi frente. Quería que Verónica me viera bien. Quería que viera cada arruga, cada mancha, cada cicatriz, porque esa iba a ser la última imagen que se llevaría de su libertad. Entré a la notaría. El aire acondicionado estaba tan frío que calaba los huesos, pero yo ardía por dentro. La recepcionista, una muchacha joven que siempre me saludaba con cariño, me miró con espanto. Debía parecer una loca, una vagabunda que acababa de pelear con perros callejeros. «Doña Elena», murmuró poniéndose de pie. «La señora Verónica la está esperando en la sala de firmas. Está muy alterada». «No te preocupes, mijita», le dije, y mi voz sonó tranquila, casi dulce. «Hoy se le acaba el enojo». Caminé hacia la puerta de caoba del fondo. No toqué. Abrí de golpe. Verónica estaba sentada en la cabecera de la mesa de conferencias, tamborileando sus uñas perfectas sobre la madera lustrada. El licenciado Peralta, el notario, sudaba a mares secándose la calva con un pañuelo. Cuando Verónica me vio, se levantó como un resorte con los ojos inyectados en furia. Por fin gritó sin importarle la presencia del notario. «Lleva 1 hora de retraso, Elena. ¿Quién se cree que es? Y mírese. Dios mío, parece una pordiosera. ¿Qué le pasó? Se cayó en el corral de los cerdos». Me quedé parada en el umbral mirándola. Realmente era hermosa, de esa belleza fría y cortante que tienen los cuchillos nuevos. Llevaba un vestido blanco impoluto como si fuera una novia o un ángel. ¡Qué ironía! El diablo siempre se viste de luz para engañar a los creyentes. «Me entretuve, Verónica», dije suavemente, cerrando la puerta detrás de mí. «Tuve que sacar la basura. Y había mucha». Ella frunció el ceño confundida por mi tono, pero su arrogancia le ganó a su instinto. «Siéntese y firme de una vez. El licenciado Peralta tiene prisa, y yo tengo que ir a recoger a los niños para llevarlos a la fiesta del club». Me senté frente a ella. El notario empujó el documento hacia mí. «Doña Elena», dijo Peralta nervioso. «Como sabe, este es un poder irrevocable de dominio. Con esto usted cede la titularidad del rancho La Esperanza y la administración del fideicomiso de su hijo a la señora Verónica Castro de Montalvo. ¿Está usted consciente de lo que firma?» Verónica me clavó la mirada. Era una mirada de advertencia. «Firma o te destruyo». Tomé el bolígrafo. Lo sostuve en el aire. «Antes de firmar, Verónica», dije mirándola a los ojos, «quiero preguntarte algo. ¿Valió la pena?» Ella soltó una risa incrédula. «¿De qué habla, vieja loca? Valió la pena matar a tu primer marido en Guadalajara. Valió la pena el accidente del segundo en Monterrey. Valió la pena encerrar a Carlos durante 3 años en un agujero lleno de ratas». El silencio que cayó en la sala fue absoluto. El notario dejó caer su pluma. Verónica se puso pálida, tan pálida que su maquillaje pareció una máscara de yeso. «¿Qué estupideces está diciendo?», susurró, pero su voz temblaba. «Licenciado, mi suegra está delirando. Ya le dije que tiene demencia. Deme el papel, yo le ayudo a firmar». «No estoy delirando, Brenda», dije. Ese nombre fue como un disparo. Verónica retrocedió un paso, chocando contra su silla. Sus pupilas se dilataron. «¿Cómo me llamaste?» «Brenda López, alias la Viuda Negra, nacida en Tlaquepaque, Jalisco, en 1982. Buscada por fraude y homicidio calificado desde 2009. Saqué de mi bolso la copia del expediente que Rogelio había guardado en la caja fuerte y la lancé sobre la mesa. Las hojas se esparcieron como cartas de una baraja maldita. Mi esposo lo sabía, Brenda. Rogelio lo sabía todo. Por eso blindó el dinero. Por eso Carlos nunca tuvo un centavo real a su nombre. Todo este tiempo has estado torturando a un hombre pobre». Verónica miró los papeles. Vio su antigua foto policial. Vio su verdadero nombre impreso en blanco y negro. Su rostro se transformó. La máscara de la nuera elegante se derritió y dejó ver al monstruo. Sus labios se curvaron en una mueca de odio puro. «El desenlace está cerca, y la verdad duele, pero es necesaria. Quédate conmigo hasta el final,
para entenderlo todo. Antes de revelar el próximo secreto, suscríbete y deja tu like. Quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con las decisiones que ha tomado doña Elena hasta ahora? ¿O crees que Verónica es demasiado peligrosa para enfrentarla sola? Vieja maldita, siseó. ¿Crees que unos papelitos viejos me van a detener? Yo tengo el control. Yo tengo a tu hijo. Y si no firmas ese papel ahora mismo, voy a hacer una llamada. Y esa llamada va a terminar con una inyección letal en el brazo de tu precioso Carlitos. ¿Me oyes? ¿Firma o lo mato? El notario Peralta se levantó temblando. Señora, esto es una amenaza de muerte. Voy a llamar a la policía. ¡Cállese, imbécil!, gritó Verónica sacando un teléfono de su bolso. Usted no llama a nadie. La que llama soy yo. Marcó un número. Puso el altavoz para que yo escuchara para torturarme con el sonido de la orden de ejecución. Lemos gritó al teléfono. Se acabó el juego. Mátalo. Mata al inútil de Carlos y desaparece el cuerpo. Ahora. El teléfono sonó en altavoz. Hubo un silencio de unos segundos. Y entonces una voz contestó. Pero no era la voz del doctor Lemos. Era la voz del comandante Robles. Lo siento, señora Brenda, dijo Robles, con un tono burlón y satisfecho. El doctor Lemos no puede pasar al teléfono en este momento. Está un poco ocupado siendo esposado por la Guardia Nacional y su inútil esposo. Bueno, él le manda saludos desde la ambulancia. Verónica se quedó congelada con el teléfono en la mano, como si se hubiera convertido en piedra. ¿Qué?, balbuceó. Carlos está libre, Verónica, le dije poniéndome de pie. Me sentía gigante, me sentía poderosa. Lo sacamos hace una hora. Está vivo, está a salvo. Y me contó todo. Me contó cómo lo empujaste por las escaleras. Me contó cómo falsificaste su firma para internarlo. Me contó cómo lo drogabas para que no pudiera hablar. Ella dejó caer el teléfono. El aparato golpeó la mesa de caoba con un ruido seco. Miró a su alrededor buscando una salida como una rata atrapada en una esquina. No, no puede ser. Yo pagué a todos. El dinero no compra la lealtad de una madre estúpida, le escupí. Creíste que podías romperme. Creíste que era una vieja de rancho ignorante. Pero se te olvidó una cosa, las viejas de rancho somos las que matamos a las víboras con el machete. Verónica soltó un grito gutural, un sonido animal de pura frustración, y se lanzó sobre mí. Sus manos con esas uñas perfectas iban directo a mi cuello. El notario gritó, pero yo no me moví, no necesité hacerlo. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Policía Federal, gritó un oficial entrando con el arma desenfundada. ¡Quietos todos! 2 agentes agarraron a Verónica en el aire justo antes de que pudiera tocarme. Ella pataleó, gritó, lanzó mordidas al aire. Suéltenme, no saben quién soy. Soy Verónica Montalvo, tengo dinero. Suegra, dígales que es un error. Me acerqué a ella mientras la esposaban contra la pared. La miré a los ojos, esos ojos que durante 3 años me habían mirado con desprecio. Tú no eres Verónica Montalvo, le dije con calma. Tú eres Brenda López, y no tienes dinero. No tienes rancho. No tienes esposo. Y lo más importante, ya no tienes a mis nietos. Mis hijos, chilló ella. No puedes quitármelos. Tus hijos, le respondí sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas al pensar en Mateo y Sofía. Están ahora mismo con los servicios infantiles y con mi abogado. Y cuando sepan lo que le hiciste a su padre, cuando sepan que tú eras el monstruo de la casa de los gritos, ellos mismos elegirán no volverte a ver. Los policías la levantaron a la fuerza. Su vestido blanco estaba arrugado, su peinado deshecho. Ya no parecía un ángel. Parecía lo que era una criminal derrotada. Elena gritó mientras la arrastraban hacia la salida, pasando por delante de la recepcionista y de la gente que se había aglomerado en la puerta. Esto no se queda así. Voy a salir y te voy a matar. Guarda tus amenazas para tus compañeras de celda. Brenda, le grité mientras la sacaban a la calle donde una patrulla con las luces encendidas la esperaba. Porque de donde vas no vas a salir nunca. Cuando la puerta se cerró y el sonido de las sirenas comenzó a alejarse, el silencio volvió a la notaría. El licenciado Peralta se dejó caer en su silla pálido, como un papel aflojándose la corbata. «Doña Elena», dijo con voz temblorosa. «Yo no sabía. Le juro por mi madre que no sabía quién era ella. Ella traía papeles. Parecía todo legal». Lo miré con cansancio.
La adrenalina empezaba a bajar, y sentía el peso de mis 68 años caer sobre mis hombros de golpe. Usted firmó documentos sin verificar, licenciado, le dije severamente. Usted casi legaliza el robo de mi patrimonio y la muerte de mi hijo. Rogelio confiaba en usted. Espero que tenga un buen abogado porque cuando Ernesto termine con Verónica, va a venir por usted. Por negligencia, dejé al notario balbuceando excusas y salí a la calle. El sol de la tarde brillaba fuerte sobre Valle de Bravo. La gente caminaba, los pájaros cantaban. El mundo era hermoso. Me recargué en la pared de la notaría y respiré hondo. El aire sabía a libertad, pero aún no había terminado. Faltaba lo más difícil. Faltaba sanar. Saqué mi teléfono y llamé a Ernesto. ¿Ya la tienen?, preguntó él. De fondo se escuchaba el pitido de monitores de hospital. Ya la tienen, respondí. ¿Cómo está Carlos? Está despierto, Elena. Está preguntando por ti. Y, Elena, hay algo más. Los niños. Se me heló la sangre. ¿Qué pasa con los niños? Verónica tenía un plan de respaldo. Cuando la arrestaron encontramos un boleto de avión en su bolso, solo uno, y encontramos mensajes en su celular con una agencia en la frontera. Ella no pensaba llevarse a los niños, Elena. Pensaba venderlos antes de huir. Me cubrí la boca con la mano ahogando un sollozo de horror. Venderlos. Iba a vender a sus propios hijos como si fueran ganado para financiar su huida. Esa mujer no era humana. Llévalos con su padre Ernesto, dije llorando abiertamente en medio de la plaza. Llévalos al hospital ahora mismo. Necesitan ver que él está vivo. Necesitan saber que la pesadilla terminó. Voy para allá. Te vemos en el hospital. Colgué. Miré al cielo. Gracias, Rogelio, susurré. Gracias por la llave. Gracias por la carta. Gracias por cuidarnos desde allá arriba. Caminé hacia la camioneta. Mis piernas dolían, pero mi corazón estaba ligero. La guerra había terminado. La víbora estaba en una jaula. Ahora tocaba reconstruir el nido. Y yo, Elena Ramírez, tenía las manos listas para el trabajo. El Hospital General de Toluca olía a cloro, a café quemado y a esa mezcla indescifrable de esperanza y muerte que se pega a la ropa y no se quita con nada. Caminé por los pasillos con el paso firme, aunque por dentro sentía que mis huesos estaban hechos de cristal a punto de romperse. La adrenalina de la notaría de ver a Verónica esposada y arrastrada como la criminal que era, se estaba desvaneciendo, dejando paso a una realidad mucho más cruda y dolorosa, el estado de mi hijo. Cuando llegué a la habitación 304 custodiada por un oficial de policía que me saludó con respeto, me detuve un momento. Tenía la mano en el pomo de la puerta, pero no me atrevía a girarlo. ¿Qué iba a encontrar del otro lado? ¿Cuánto quedaba de mí? Carlos Verónica no solo le había robado 3 años, le había robado la dignidad, la salud, la mente. Respiré hondo, invoqué la fuerza de Rogelio una vez más y entré. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el monitor cardíaco que marcaba un ritmo lento y constante, bip, bip, bip. Ese sonido era la música más hermosa que había escuchado jamás. En la cama, entre sábanas blancas que parecían grises comparadas con su palidez, estaba él. Lo habían bañado, le habían afeitado esa barba de náufrago y le habían curado las llagas de las muñecas, marcas de las correas con las que lo ataban a la cama por su propia seguridad. Se veía tan pequeño, tan frágil. Mi niño, que solía cargar costales de alimento para el ganado como si fueran plumas, ahora parecía que se rompería con un suspiro. Me acerqué a la silla de plástico junto a la cama y me senté. Le tomé la mano. Estaba fría pero viva. Él abrió los ojos lentamente. Ya no tenían esa niebla de los sedantes, pero tenían algo peor. Tenían miedo. Me miró como si yo fuera una alucinación, un truco cruel de su mente torturada. Mamá, susurró y su voz sonó rasposa como si tuviera arena en la garganta. ¿De verdad eres tú, Verónica?, me dijo. Me dijo que te había visto en el ataúd. Me describió tu vestido. Dijo que era azul. Sentí una punzada de odio tan intensa que tuve que cerrar los ojos para no transmitirle esa oscuridad a él. Esa mujer era sádica. Había usado mi vestido favorito, el azul que usé en la boda de mi sobrina, para construir una mentira perfecta y detallada. Estoy aquí, mi amor, le dije besando sus nudillos huesudos. Estoy viva, estoy sana, y esa bruja está en una celda de la que no va a salir nunca. Nadie te va a volver a hacer daño, te lo juro por la memoria de tu padre. Carlos se echó a llorar. No fue un llanto liberador, fue un llanto de vergüenza. Se cubrió la cara con las manos evitando mirarme.
Perdóname, mamá. Soy un estúpido. Yo la metí en nuestra casa. Yo le creí. Papá me advirtió. Él me dijo que ella no era buena. Y yo me peleé con él. Le dejé de hablar por defenderla. Y mira lo que nos hizo. Shh. No digas eso. Le aparté las manos de la cara y lo obligué a mirarme. Tú no tienes la culpa de amar. La culpa es del escorpión que pica, no de la mano que lo alimenta. Ella es una profesional del engaño, hijo. Engañó a banqueros, a jueces, a notarios. Tú solo fuiste una víctima más. Pero sobreviviste. No firmaste. Y eso te hace un héroe. En ese momento la puerta se abrió. Era Ernesto. Detrás de él venían dos figuras pequeñas aferradas a las piernas del abogado como si fueran náufragos agarrados a una tabla. Mateo y Sofía. El corazón se me detuvo. Si ver a Carlos había sido duro, ver a mis nietos fue devastador. Estaban limpios, pero tenían esa mirada de adulto en cuerpos de niño, esa mirada de quien ha visto y oído cosas que nadie debería presenciar. Mateo, mi valiente Mateo, temblaba. Sofía se chupaba el dedo, algo que había dejado de hacer hace años. Niños, susurró Carlos intentando incorporarse en la cama. Pero estaba demasiado débil y volvió a caer en las almohadas. Mis niños, vengan con papá. Pero no vinieron. Mateo retrocedió pegándose a la pared. Sofía se escondió detrás de Ernesto. El terror en sus ojos era absoluto. No, gimió Mateo. Mamá dijo que papá estaba poseído. Dijo que era un monstruo. Dijo que si nos acercábamos nos iba a comer el cerebro. Dijo que por eso vivía en la jaula. El silencio en la habitación fue sepulcral. Carlos cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Verónica no solo lo había destruido físicamente, había envenenado la imagen paterna en la mente de sus propios hijos. Había convertido al padre amoroso en el coco en el monstruo bajo la cama para asegurarse de que los niños nunca quisieran buscarlo. Era una maldad tan pura, tan refinada, que me daba náuseas. Me levanté despacio y me arrodillé frente a Mateo. Me puse a su altura. Mateo, mírame, le dije con firmeza. Tú confías en la abuela. ¿Recuerdas lo que te dije el otro día cuando me contaste el secreto del camión? Te dije que los príncipes son valientes. Sí, susurró el niño. Tu mamá estaba enferma de maldad, Mateo. Ella dijo, mentiras, muchas mentiras. Mira a tu papá, míralo bien. ¿Ves colmillos? ¿Ves garras? El niño negó con la cabeza sin dejar de mirar a Carlos con desconfianza. Es solo un hombre triste, que los extrañó mucho, continué. Es el mismo hombre que te enseñó a andar en bicicleta. Es el mismo que te cargaba en hombros. Está flaquito porque estuvo enfermo, pero no es un monstruo. Es tu papá. Y te necesita. Él tiene más miedo que tú ahora mismo. Saqué de mi bolso el viejo camión de juguete que Mateo había escondido bajo mi almohada en el rancho. Se lo tendí a Carlos. Carlos tomó el juguete con manos temblorosas. Lo miró como si fuera el santo grial. Mateo, dijo Carlos con la voz rota. ¿Todavía te acuerdas cuando le pusimos las llantas nuevas a El Rayo? ¿Te acuerdas que se nos perdió una tuerca en el pasto y estuvimos buscándola con una linterna? Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Ese era un recuerdo secreto, un recuerdo que Verónica no conocía, un recuerdo que solo pertenecía a padre e hijo. La máscara de terror se rompió. El niño soltó un sollozo ahogado y corrió hacia la cama. Papá, Carlos lo atrapó, con su brazo sano, enterrando la cara en el cuello de su hijo. Sofía, al ver a su hermano, corrió también. El abrazo de los tres sobre esa cama de hospital fue la imagen de la resurrección. Yo me abracé a Ernesto y lloré en su hombro, sintiendo que por primera vez en años podía respirar sin que me doliera el pecho. Pero la paz duró poco. Ernesto me hizo una seña para que saliéramos al pasillo. Su rostro estaba sombrío. Elena, Carlos tiene que saberlo todo, me dijo en voz baja. Ahora, antes de que tenga cualquier duda o cualquier remanente de lástima por ella. ¿De qué hablas? Ernesto sacó de su maletín una copia de los documentos que la policía encontró en el bolso de Verónica al momento del arresto. Hablé con el fiscal. Encontraron esto. Me entregó un papel impreso. Era un itinerario de vuelo y unos correos electrónicos impresos. Leí el papel y sentí que la sangre se me iba a los pies. Era un boleto de ida a Tijuana para ella sola. Y los correos. Dios mío.
Eran negociaciones con una agencia de adopción ilegal en la frontera. Ella no iba a pelear la custodia, Elena, dijo Ernesto con asco. Ella ya los había vendido. Tenía un trato por $30,000 por cada niño. Iba a entregarlos en la frontera, cobrar el dinero y cruzar a Estados Unidos con identidad falsa. El boleto de avión era para mañana. $30,000. Ese era el precio que Verónica le había puesto a la carne de su carne. A mis nietos. Si yo no hubiera irrumpido en esa notaría, si no hubiera presionado al juez, si Robles no hubiera entrado, hoy mis nietos estarían desaparecidos en una red de tráfico humano y mi hijo estaría muerto. Dámelo, le dije arrancándole el papel de la mano. Él tiene que verlo. Tiene que saber que no perdió a una esposa. Se libró de un demonio. Entré de nuevo a la habitación. Los niños estaban acostados junto a Carlos tranquilos por primera vez en meses. Les pedí suavemente que fueran con Ernesto por un helado a la cafetería. Cuando salieron me quedé sola con mi hijo. Mamá, dijo él con una luz nueva en los ojos. Gracias. No sé cómo voy a pagarte esto. No tienes nada que pagarme. Pero tienes que leer esto, Carlos. Tienes que leerlo y tienes que matar cualquier gramo de amor que te quede por ella. Porque, si alguna vez sientes pena por ella en la cárcel, quiero que recuerdes esto. Le entregué los papeles. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas. Vi cómo su piel ya pálida se volvía traslúcida. Vi cómo sus manos se cerraban en puños tan fuertes que los nudillos crujieron. Leyó el precio. Leyó el destino. Leyó la fecha. Iba a venderlos. Susurró. Y su voz ya no era de tristeza. Era de un odio frío absoluto definitivo. Iba a vender a mis hijos como si fueran muebles. Sí. Y te iba a matar hoy para que no la buscaras. Carlos arrugó el papel y lo lanzó lejos. Cerró los ojos y respiró hondo un suspiro tembloroso que marcó el final de su duelo. Quiero que se pudra, mamá, dijo abriendo los ojos. Ya no había víctima en esa mirada. Había un padre. Quiero que le quiten todo. Quiero el divorcio, quiero la custodia total. Y quiero que su nombre sea borrado de la historia de esta familia. Ella no existe. Ella murió hoy para nosotros. Ernesto ya se está encargando de eso. No te preocupes por la ley. Preocúpate por sanar. Una semana después dieron de alta a Carlos. No volvimos a la casa de Verónica en la ciudad. Esa casa estaba manchada. Volvimos al rancho La Esperanza. El regreso fue silencioso pero solemne. Cuando la camioneta cruzó el portón de madera, Carlos bajó la ventanilla. El aire puro del campo, el olor a pino y tierra mojada llenó el vehículo. Capitán. El perro corrió ladrando, reconociendo el olor de su dueño perdido. Bajamos del coche. Carlos caminaba despacio, apoyado en un bastón, pero caminaba libre. Mateo y Sofía corrieron por el pasto gritando y riendo, persiguiendo al perro. Ya no tenían miedo de hablar. Ya no miraban por encima del hombro esperando un regaño o un castigo. Carlos se detuvo frente a la casa principal. Miró el porche donde se había despedido de mí hace 3 años. Miró el altar de la Virgen que Verónica quería demoler para poner una piscina. Se persignó. Bienvenido a casa, hijo, le dije abrazándolo por la cintura. Nunca debí irme, mamá. Perdóname por haber querido construir rascacielos en el desierto cuando tenía el paraíso aquí. El paraíso no es el lugar, Carlos. El paraíso es la gente que te ama y te espera. Y aquí nadie te va a olvidar nunca. Entramos a la casa. Rosario había preparado mole poblano, el favorito de Carlos. La casa ya no olía a humedad ni a soledad. Olía a chiles tostados, a chocolate, a vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, todos dormimos bajo el mismo techo, sin cerrojos, en las puertas, sin teléfonos, escondidos, sin miedo. Pero antes de dormir, hice una última cosa. Fui a la chimenea de la sala. Saqué de mi bolso el poder notarial que Verónica me había obligado a firmar, ese papel inútil que ella besó con tanta codicia. Lo arrojé al fuego. Vi cómo el papel se ennegrecía, se retorcía y se convertía en ceniza. Vi cómo el nombre de Verónica desaparecía entre las llamas. Se acabó, dije al fuego. Te metiste con la leona equivocada, Brenda. Y ahora nosotros somos los que escribimos el final de esta historia. Subí las escaleras hacia mi cuarto. Al pasar por la habitación de los niños, los vi dormidos abrazados. Pasé por el cuarto de Carlos. Dormía profundamente, sin pesadillas, recuperando el sueño de 1000 noches perdidas. Me acosté en mi cama. Miré la foto de Rogelio en la mesita de noche. Le guiñé un ojo. Lo hicimos, viejo, susurré. Los trajimos a casa.
Mañana sería otro día. Habría juicios, habría terapias, habría cicatrices que tardarían años en borrarse, pero mañana, desayunaríamos juntos. Y eso era todo lo que importaba. Han pasado 6 meses desde aquel día en la notaría. 6 meses pueden parecer poco tiempo en el gran reloj de la vida, pero cuando estás reconstruyendo un alma desde los cimientos, cada día pesa como un año. El rancho La Esperanza ya no es el lugar silencioso y gris que era. Ahora, si escuchas con atención, oirás el ladrido de Capitán persiguiendo conejos, las risas de Mateo y Sofía jugando en el granero y el sonido de un tractor trabajando la tierra. Mi hijo Carlos está manejando ese tractor. No volvió a construir rascacielos en Dubái ni en ninguna parte. Decidió que había pasado demasiado tiempo construyendo sueños ajenos mientras su propia casa se caía a pedazos. Ahora construye surcos en la tierra negra, planta maíz y frijol, y por primera vez en años duerme sin pastillas. Pero no te voy a mentir diciéndote que todo es un cuento de hadas. Las heridas del alma no cierran tan rápido como las del cuerpo. Las primeras noches fueron terribles. Carlos se despertaba gritando empapado en sudor frío, pensando que todavía estaba en esa celda de 3x3, atado a una camilla. Yo corría a su cuarto, me sentaba a su lado y le acariciaba el pelo igual que cuando era niño y tenía fiebre. «Estoy aquí, mijo», le susurraba hasta que su respiración se calmaba. «Nadie te va a llevar. La puerta está abierta. Eres libre». Esas cicatrices invisibles, el miedo a los espacios cerrados, la desconfianza repentina cuando alguien alza la voz. Eso tardará en irse. Quizás nunca se vaya del todo. Pero ahora, esas marcas no son signos de debilidad, son medallas de guerra. Son el recordatorio de que sobrevivió al infierno y volvió caminando. La semana pasada, el licenciado Guerra vino a cenar. Traía una botella de vino tinto y una carpeta gruesa bajo el brazo. Era la sentencia final. Verónica, o Brenda López, como ahora la llaman en el sistema penitenciario, fue condenada a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos fueron una lista interminable que parecía una letanía de pecados: secuestro agravado, intento de homicidio, fraude, usurpación de identidad, tráfico de menores en grado de tentativa. Ernesto me contó que durante el juicio ella nunca bajó la cabeza. Siguió gritando que era inocente, que yo era la loca, que Carlos era un malagradecido. Incluso intentó seducir a uno de los guardias para que le pasara mensajes al exterior, pero esta vez sus encantos de serpiente no funcionaron. El juez fue implacable. Cuando leyó la sentencia, ella se rompió, gritó mi nombre. Juró venganza, pero sus gritos chocaron contra las paredes insonorizadas de la justicia. Ahora está sola en una celda común del penal de Santa Marta, Acatitla, rodeada de mujeres que no se dejan impresionar por sus modales de señora rica. Se acabó el lujo, se acabaron los viajes. Ahora su único viaje es caminar en círculos en un patio de concreto, tal como obligaba a mi hijo a hacerlo. La justicia divina tarda, pero cuando llega no falla el tiro. Pero había una deuda: que el dinero no podía pagar una tumba que necesitaba flores. Ayer fui a visitar a Lucía, la viuda de Javier. La casa de bloques de cemento seguía igual de humilde, pero había algo diferente en el aire: dignidad. Cumplí mi promesa. Con el dinero que recuperamos de las cuentas que Verónica intentó robar, establecí un fideicomiso para los hijos de Javier. No es caridad, es el pago de una deuda de sangre. Sus hijos irán a la universidad. Tendrán ropa, comida, libros. Nunca les faltará nada material. Lucía lloró cuando le entregué los documentos. «¿Por qué hace esto?», doña Elena me preguntó. Mi marido solo hizo una entrega. La miré a los ojos y le dije: «La verdad más grande que he aprendido. Su marido no hizo una entrega, hija. Su marido me devolvió la vida. Sin ese paquete, sin esa valentía de un hombre sencillo que temblaba de miedo pero no se cayó, mi hijo hoy estaría muerto y enterrado en una fosa clandestina. Javier es el verdadero héroe de esta historia. Carlos y yo solo somos los sobrevivientes. Nos abrazamos como hermanas de dolor. Javier no va a volver, pero su sacrificio plantó un árbol que dará sombra a sus generaciones. Eso es lo que hacen. Los hombres buenos siembran futuro, incluso cuando se van». Esta tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y violeta sobre el valle, me senté en la mecedora del porche. Carlos se acercó y se sentó en los escalones a mis pies. Mateo y Sofía corrían persiguiendo luciérnagas. Se veían felices. Ya no tienen miedo de hablar de su papá.
La casa de los gritos es solo un mal recuerdo que se va borrando con cada abrazo, con cada domingo de hotcakes, con cada te quiero que nos decimos sin pena. Mamá, dijo Carlos mirando el horizonte, a veces me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? Yo solo quería una familia. Yo la amaba de verdad. Dejé de mecerme. Esa es la pregunta que nos hacemos todas las víctimas. ¿Qué hice mal? No te pasó por ser malo, hijo, le respondí, acariciándole el hombro. Te pasó por ser bueno. Las personas como Verónica, los depredadores emocionales, no buscan gente rota, buscan gente llena de luz para robársela. Buscan gente empática, generosa, confiada. Tu bondad no fue tu error, fue tu vulnerabilidad. Pero ahora esa bondad tiene armadura. Ahora sabes que el amor no encadena, el amor libera. Si duele, si te hace sentir pequeño, si te aísla de tu familia, no es amor, es consumo. Carlos asintió con los ojos húmedos. Gracias por no rendirte, mamá. Ella me dijo que estabas muerta. Me lo dijo tantas veces que casi lo creí. Pero luego pensaba en tu pozole. Pensaba en cómo me regañabas cuando no me ponía suéter. Y me decía, mi vieja es demasiado terca para morirse sin despedirse. Nos reímos. Una risa que salió del estómago limpia, sanadora. Tienes razón, le dije. Soy muy terca. Y soy una madre mexicana. A nosotras no nos detiene ni la muerte cuando se trata de defender a nuestros cachorros. Miré hacia el interior de la casa. En la repisa de la chimenea donde antes había soledad, ahora hay fotos nuevas. Fotos de los niños en la escuela, fotos de Carlos en el tractor y en el centro la foto de Rogelio. A veces siento que él está ahí, sonriendo, con esa media sonrisa socarrona suya diciéndome, te lo dije, Elena. Te dije que eras más fuerte de lo que sabías. La llave plateada, esa pequeña llave que abrió la caja de Pandora y nos salvó, la llevo ahora colgada en una cadena de oro en mi cuello. No para abrir nada, sino para recordar que la verdad siempre está ahí esperando a ser descubierta si tenemos el valor de buscarla. Esta historia que te he contado no es solo mía. Es la historia de miles de madres de hijos de abuelos que son silenciados, apartados, tratados como estorbos o como fuentes de dinero. Vivimos en un mundo que a veces parece premiar la crueldad y castigar la inocencia. Pero yo estoy aquí para decirte que eso no es el final. Si sientes algo en tu estómago, esa incomodidad, cuando alguien te sonríe pero sus ojos están fríos, escúchalo. Es tu ángel de la guarda gritando. Si te dicen que estás loca, que imaginas cosas, que eres vieja y ya no entiendes, no les creas. Tu experiencia es sabiduría, no demencia. Si te aíslan de los que amas, si te dicen que es por tu bien, corre o pelea. Pero no te quedes quieta. Yo era una viuda de 68 años que apenas sabía mandar un mensaje de texto. Me enfrenté a una psicópata, a médicos corruptos, a un sistema podrido, y gané. No porque fuera poderosa, ni rica, ni joven. Gané porque amé. El amor es la fuerza estratégica más grande del universo. El amor te hace ver detalles que otros ignoran. El amor te da la fuerza para sostener una pistola cuando te tiemblan las manos y para abrazar a un hijo roto hasta que se peguen sus pedazos. Miro a mis nietos atrapando luciérnagas. Son pequeñas luces en la oscuridad. Así somos nosotros, pequeñas luces. Pero si nos juntamos, si no nos callamos, podemos incendiar la noche y acabar con los monstruos. Verónica pensó que podía enterrarnos, pero no sabía que éramos semillas. Nos enterró, sí, pero solo nos hizo crecer más fuertes, más altos, más inquebrantables. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte en los comentarios lo que despertó en ti. ¿Perdonarías una traición como esta dentro de tu familia? Aquí cada silencio merece ser escuchado. Soy Elena Ramírez. Tengo 68 años. Soy madre, soy abuela y soy la guardiana de mi rancho. Y si alguna vez pasas por Valle de Bravo y ves una camioneta vieja manejada por una señora de pelo gris con la mirada firme, salúdame, porque ahora sabes que detrás de esa cara de abuelita hay una leona que aprendió a rugir. Y créeme, no querrás ver mis garras a menos que te metas con mi familia. La noche ha caído por completo. El cielo está lleno de estrellas, esas mismas estrellas que Carlos no pudo ver por 3 años. Ahora son todas suyas, y son mías. Entramos a la casa. Cierro la puerta no con miedo, sino con la certeza de que lo que está adentro es sagrado y está protegido. Que Dios los bendiga a todos. Y nunca, nunca olviden la verdad, os hará libres, pero primero,
primero los hará valientes. Aviso importante. Esta historia, sus personajes y los eventos narrados son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Cualquier parecido con personas vivas o muertas es pura coincidencia. Sin embargo, los temas abordados como el secuestro, la usurpación de identidad, el abuso hacia los adultos mayores y la violencia intrafamiliar son problemáticas reales y graves que afectan a nuestra sociedad. Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de peligro, abuso, aislamiento forzado o despojo patrimonial, no te quedes en silencio. Busca ayuda inmediatamente, contactando a las autoridades locales, a los servicios de protección al adulto mayor o a las líneas de emergencia de tu país. No estás sola.